domingo 5 de agosto. Comenzamos ya un nuevo mes analizando toda la contingencia política de esta semana. Vamos a estar conversando, vamos a estar analizando. Hay varios temas y les damos ya la bienvenida a través de todas nuestras plataformas, Televisión Nacional, Canal 24 Horas, TV Chile también y por supuesto, como siempre, a través de las 42 estaciones de Radio ADN. Vamos a saludar de inmediato a nuestros panelistas de hoy. Estamos con Silvia Izaguirre. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Nos acompaña también Carlos Larraín, que normalmente está usted fuera de Santiago, ¿no? Así es. Y que nos ha querido acompañar en esta oportunidad también para unirse a esa conversación. Con Miller, hola. Muy buenos días. Kiena Lorenzini. Buenos días. ¿Cómo estás? Aldo Cornejo. Hola, buenos días. Y Francisco Vidal. Vamos de inmediato Pero aquí. con un tema que no tiene que ver con nuestro país, y tiene que ver con lo que está sucediendo en Venezuela, porque este fin de semana conocíamos, ¿no?, el día de ayer, de la denuncia que hacía el presidente Nicolás Maduro de un supuesto atentado en su contra. Esto tiene que ver con una situación que se dio, y vamos a ver ya las imágenes durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, en un acto donde estaba participando él con su esposa Cilia Flores, el alto mando militar de ese país. Y se produjo, de acuerdo a la información que entrega el gobierno, al menos una explosión que la autoridad ha atribuido a drones con supuestos explosivos que sobrevolaban la zona. De acuerdo al gobierno de Nicolás Maduro, los aparatos fueron derribados por francotiradores, y él en su discurso televisado 2 horas más tarde de esta situación ha acusado directamente al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de haber intentado asesinarlo a través de sicarios que, según él, han ejecutado este atentado. También ha dicho que ya han sido detenidas varias personas que han estado involucradas y que todas las pruebas ya están en poder de las fuerzas de seguridad. Dijo textualmente: para los responsables habrá justicia y máximo castigo, que se olviden del perdón. Parte de lo que está sucediendo en Venezuela en un nuevo capítulo que obviamente aumenta un grado más, ¿no?, la tensión que se vive en ese país. Vamos a revisar las declaraciones del presidente Nicolás Maduro y luego lo comenzamos a analizar. Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Ha sido capturada parte de la evidencia. Y no voy a adelantar más, pero ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Hemos despejado la situación en tiempo récord, dice el presidente Nicolás Maduro, que, como les comentaba, ha acusado directamente al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos. Desde el gobierno colombiano ha sido el Ministerio de Relaciones Exteriores que ha rechazado enfáticamente estas acusaciones. Han señalado en un comunicado que resultan absurdos y carecen de todo fundamento los señalamientos del mandatario de que el mandatario colombiano sería el responsable de este supuesto atentado en contra del presidente venezolano, y dicen que ya es costumbre que el mandatario venezolano culpe permanentemente a Colombia de cualquier situación que se dé en ese país. Silvia Izaguirre, ¿cómo evalúas tú lo que vamos conociendo, ¿no?, de esta situación que todavía parece bastante confusa? Sí, con los antecedentes que tenemos a la vista, son bastante curiosas las declaraciones del presidente. O sea, esto de en tiempo récord, habla muy mal de Venezuela el tiempo récord. Es decir, que en 2 horas, 3 horas del atentado ya tengamos capturado y procesado a los culpables, haciendo declaraciones duras contra el expresidente de Colombia. No sé, a mí no me huele mal esto. No sé quién podría estar detrás de esto, pero incluso uno llega a pensar que podría ser incluso un autoatentado del mismo Maduro por la crisis que está enfrentando en Venezuela, y que claramente esto le trae réditos políticos. Pero habría que esperar, digamos, más antecedentes. Ahí voy a agregar otro elemento, ¿no? Una reivindicación que hace un grupo, el grupo opositor Movimiento Nacional Soldados de Franela, que a través de su cuenta de Twitter se atribuye este ataque. Dicen que la operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4. El objetivo, el palco presidencial. Francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy, pero es cuestión de tiempo, dicen a
a través de esta declaración en Twitter. Kiena, ¿cuál es tu mirada respecto a lo que está sucediendo en Venezuela con este episodio? Sí, yo escuché lo de los soldados de franela, que fue un general, entiendo, que el año 2007 se retiró y como que en el fondo fue contrario a Maduro, se le rebeló y armaron este grupo que se llama los soldados franela a mí no me extraña que por qué no iba a haber un auto, o sea, no tiene por qué ser la tesis del autoatentado necesariamente, si es la derecha y los paramilitares han hecho estas cosas otras veces en otros países. Ahora lo de José Manuel Santos, encuentro que es una pérdida de tiempo, pienso yo, para José Manuel Santos estar involucrado en esto. Sin embargo, no pongo en duda que efectivamente puede ser un grupo de soldados, los franela, los que estén detrás de esto. Igual me llama la atención lo que dice que tan rápido, todos capturados, todos procesados, todo. Habría que esperar más tiempo. Yo creo que no es bueno como tener todo tan claro, porque aquí hay demasiadas manos involucradas, o sea, hay demasiados países, ya sabemos lo que pasó con Chile, que hay demasiados países involucrados en lo que está pasando en Venezuela, así que hay que esperar claridad. Maduro no debería desesperarse en encontrar así a cualquier chivo expiatorio, sobre todo que encuentren a estos paramilitares, soldados de franela, y que si ellos se lo autoadjudican este atentado, bueno, que respondan por estas personas heridas, que respondan también por la posibilidad de haber asesinado civiles. Ahí había muchos civiles, no solamente está la gente, los militares que salen arrancando obviamente para evitar algo mayor, sino que habían civiles también. Y bueno, y no es por nada, pero a mí me llama la atención la poca protección que le dan a la otra gente, solo protegen a Maduro. Yo veo que no protegen para nada a la esposa de Maduro ni a nada, sino que todo a Maduro, y el resto me llama mucho la atención que digan y estaba con su esposa, cuando en realidad su esposa no la protege nada. Y no es porque estemos en este momento feministas, sino que me habría llamado igualmente la atención si hubieran habido otro hombre. De que, claro, ahora, de que hubiera habido otra entonces, persona tan importante. ¿tú sí crees en que fue un atentado en contra del presidente Maduro? Sí, o sea, a mí no me extraña. Es como que dijéramos que, o sea, aquí se bombardeó la moneda. O sea, ¿por qué habríamos que pensar que la derecha o los paramilitares no hacen estas cosas? Carlos Larraín, ¿sí? ¿Atentado, autoatentado? ¿Cómo ve la cosa Hay hasta dos ahora? teorías, evidentemente, la de Maduro y la de los dubitativos. Pero, en fin, en todo caso, decir de que los francotiradores son excepcionales, porque darle a un dron hay que tener una puntería de padre y señor mío. Segundo, que la carga explosiva era bastante pequeña, si es que existió, ¿no? Y tercero, que doña Cilia, creo que se llama Celia, estaba al lado de él. O sea, estaban los dos más o menos protegidos. Ahora, la velocidad de la policía, no hay que extrañarse, si en ese tipo de estado la policía es de una eficacia imbatible, ¿no? Que todo es posible, yo en eso concuerdo, pero no creo que era la mejor ocasión para matarlo, un acto público, digamos, ¿no? Eso pasó en Egipto una vez, ¿no? Con Anwar Sadat. Pero en fin, ahora que sea la derecha, yo por lo menos no participé esta vez. Pero usted... ¿Esta vez y la anterior? Tampoco. Ah, ya. No, pero como somos culpables de todos los males del mundo, somos como los judíos nosotros, ¿me entiendes? Somos siempre culpables. Pero la teoría del me exculpo. La teoría del autoatentado que planteaba Silvia, ¿cree que yo posible ya los doy las dos por buenas, así que, con la información que hay. Es muy difícil, yo no es que ¿no? esté afirmando y que niegue la difícil. otra, digo que es también Podría posible, ser. y como uno ya está tan escéptico de estas cosas que pasan en Venezuela, digo, también es otra posibilidad que no habría que descartar hasta que tengamos más información. Gonzalo Miller. Primero, es difícil aproximarse a una realidad cuando existe una dictadura, como la que existe en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro tiene control absolutamente de toda la sociedad. Aquí no nos podemos informar por medios, porque no hay medios independientes, no hay periodismo. Yo no tenía idea. No hay un periodismo que nos permita conocer. Hay un medio, y lo agrego, 75 años. que no, hay un medio de comunicación que estaba en el lugar reporteando. Hay dos periodistas que se encuentran en estos momentos con paradero desconocido después de este incidente, que dicen que ellos tendrían material que sería muy relevante de Claro. uno de los medios de comunicación que estaba cubriendo. Y detenidos por el régimen de Maduro. Exacto. Entonces O uno sea, esa es la dice, información que denuncia O sea, el eso es lo que sindicato se de supone. trabajadores de medios de comunicación. no hay Esa un es la país, denuncia. no hay un país donde exista el Estado de Derecho, donde nos podríamos formar un juicio objetivo respecto a lo que pasó. Hoy día, sí, el diario El País de España, lo que hace es hacerse eco del testimonio de muchos bomberos
que estaban presentes en la situación. ¿Y qué estaban los bomberos? Atendiendo que había explotado un balón de gas en un departamento cercano. Entonces, aquí la necesidad, este es un régimen que está es de extrema violencia respecto a su población, que ha estado cuestionado internacionalmente y que finalmente puede ver en esto una oportunidad. Se está realizando un acto público, se escucha una explosión, hay una reacción del aparato de seguridad, pero esto de los drones, de las bombas, de ser cierto sería absolutamente condenable, pero todo indica, o por lo menos a las fuentes que uno tiende a creerle, que un diario como El País, un diario más independiente, es de que la explicación quizás va por otro lado. Y ahí sí lo que dice Silvia empieza uno a tener cierta lógica, ¿no es cierto? Obvio que primero, Nicolás Maduro no es primera vez que se realiza un autoatentado, ¿ah? Lo ha realizado en varias ocasiones. Entonces, una vez más, logra poner en situación, logra de alguna manera poner en esto que usan mucho los gobiernos de izquierda, de poner frente a la amenaza externa, ¿no es cierto? Siempre una amenaza externa. De hecho, él prefiere que sea el presidente de Colombia y no aquellos que eso aparece en Twitter, ¿no es cierto?, que es una fuerza interna. Él prefiere que sea siempre una amenaza externa porque es la que le sirve más, la que le da más rédito y que es lo que está buscando finalmente. A mí no me extraña la velocidad de la acción, porque el primero que tiene que entender de que esto ojalá se archive y se guarde y se acabe es el propio Nicolás Maduro. Porque aquí lo que podemos empezar a encontrar a propósito de una investigación, a propósito del trabajo de los medios internacionales, es de que la versión oficial, una vez más, que sale de Venezuela, no es una versión real, es una versión ajena a la verdad y que tiene más bien un interés político interno. Aldo Cornejo. No, mira, yo creo que la dictadura venezolana nos tiene acostumbrados sistemáticamente a ciertas cortinas de humo que en el fondo lo que tratan es de ocultar el fracaso que ha tenido el gobierno de Maduro. Pensemos que en materia económica, que es un desastre lo que está ocurriendo en Venezuela, la culpa la tienen los ricos, el imperialismo norteamericano, y no la tiene nunca las desastrosas políticas económicas que ha implementado Maduro, de manera tal de que uno, claro, si fuera cierto, naturalmente es repudiable, pero tiendo a pensar de que forma parte de un diseño comunicacional de la dictadura de Maduro para ocultar, francamente, el fracaso y el desastroso estado en que se encuentra Venezuela. O sea, ahí sí, Aldo, ¿tú piensas en la teoría del autoatentado? Bueno, yo no quiero... A ver, no me parece tampoco razonable decir que solo este autoatentado es propio de los gobiernos de izquierda, porque también ha habido dictaduras de derecha en varios países del mundo donde también ha ocupado el expediente del autoatentado para justificar, tapar, en fin, algunos otros problemas. Pero yo claramente creo, para decirlo con toda franqueza, yo no le creo nada a lo que habla Maduro. Francisco Vidal, ¿le cree a Maduro o no le cree a Maduro? Yo lo único que creo es que escuché una explosión. Es el único objetivo. Y que la gente arrancó. Todo lo demás es interpretable. Porque además, fíjate que lo que me constata que fue una explosión en la cara de la señora. ¿Ah? Pues tú puedes tener todo arreglado, pero no para poner esa cara, porque es evidente que algo estalló. Ahora, si fue el balón de gas o el dron, la historia dirá. Bueno, el balón de gas debe haber sido como de 45 kilos. De 5.000 kilos. Sí. Tampoco fue una explosión muy... Ya, pero lo concreto... No, es que lo que se ve en las imágenes, el humo y todo, no es como... Ahora Lo que pasa es que la imagen también después se corta. Sí, no, claro. En el fondo hay una transmisión oficial. Pero había una imagen, vi en CNN una cosa como en directo. Bueno, da lo mismo. Lo concreto es que ese es el hecho. Ahora, todo lo que ocurre después, desde la adjudicación del grupo Franela, curioso nombre, ¿verdad? Franela. Sí, bueno, overall. Overall, claro. Es cara la franela. Y todo lo que venga y lo que decía Gonzalo del País, ya es una interpretación. Ahora, lo que es evidente que Maduro lo que hace es aprovecharse del estallido. No solamente reivindicando un eficientísimo rol de los organismos de seguridad, sino que pasando el avicito para santo. Ahora, dentro de un contexto que yo comparto de un país, en mi opinión, que es un desastre. Y que me revienta más a mí porque es un desastre diciéndose de izquierda. ¿Cómo diciéndose de izquierda? Bueno, socialismo bolivariano, pues. Cuando tú tenías Pero es de izquierda. Por eso te digo. Pero está desacreditando la idea. Tienes 1.000.000% de inflación, ese no es de izquierda, porque la inflación perjudica a los pobres, no a los ricos.
Bueno, un tema que está todavía en desarrollo, así que no queríamos dejarlo fuera porque obviamente es muy importante a nivel internacional, especialmente para la región, y vamos a seguir muy pendiente a través de nuestros distintos informativos. Pero vamos a hablar ahora de lo que se ha vivido en torno a la figura del cardenal Riccardo Ezzati, cuando desde hace ya varios días se hablaba de lo que iba a ocurrir en el Te Deum con la presencia, o lo que podría significar la presencia de Riccardo Ezzati presidiendo el Te Deum para las próximas fiestas patrias. Se empezó a generar una presión y finalmente ayer hay un comunicado del arzobispado que dice que tras una profunda reflexión sobre el sentido de esas palabras considera prudente no encabezar el tradicional Te Deum por la patria del 18 de septiembre, es decir, por primera vez en la historia el cardenal arzobispo de Santiago no va a presidir el Te Deum para fiestas patrias. Y esto ocurre además en una semana donde estuvo esta asamblea de la conferencia episcopal en Punta de Tralca, donde el día viernes terminan con una declaración donde se pide perdón y se asegura que va a haber una colaboración total con la investigación que está llevando el Ministerio Público. ¿Cómo ven primero ustedes la decisión que toma el cardenal Ezzati? ¿Era inevitable, Francisco Vidal, lo que ocurrió? La única, porque todo el mundo se la pidió. Incluso había autoridades del Estado que habían dicho que no iban, la Maya Fernández, por ejemplo. Y yo creo que el más claro fue el presidente de la República. O sea, decir que espera 45 días, el momento que habló Piñera, para que el Vaticano tome una decisión, es decirle en su cara, no esté. Eso fue fundamental. Yo creo que para mí habría sido como lo clave para que... Desde el punto de vista de la política, ese hecho. Ahora, es primera vez que ocurre. Yo decía, ¿qué hará Piñera si este caballero no se va? Bueno, lo sabe él en su almohada, digamos. Porque yo recordaba que Pinochet se tuvo que mamar 10 años a la homilía del cardenal Silva Enrique. Pero ahí era una cosa más de política en tema de derechos humanos. Aquí el tema de los abusos sexuales, la pedofilia, le da, en mi opinión, otro carácter. Carlos Larraín, sí. ¿Cómo ve usted, primero, la decisión que toma el cardenal Ezzati y, segundo, lo que dice Francisco Vidal en términos de la injerencia política, es decir, de las declaraciones que hubo, de la presión que se dice existió y las gestiones que se hicieron a nivel de Cancillería, incluso con el Vaticano, para que se acelerara la decisión en relación al futuro de Riccardo Ezzati? Bueno, yo pienso que don Riccardo Ezzati está sumamente aliviado. El pobre renunció hace 2 años y fracción, por edad. Y este asunto le ha reventado encima por cuestiones que ocurrieron el año 2000 en general. Salvo el caso del señor Muñoz, que reventó en estos días, el canciller, creo, de la diócesis, y que de la cual se enteró el señor Ezzati por la autoacusación de este personaje. Entonces yo me alegro por él porque lo iba a pasar muy mal. Pero él está en estos momentos citado a declarar en calidad de imputado por encubrimientos de delito de abuso sexual. Está bien, pero la imputación no pasa de ser eso, una imputación. Y todos sabemos que hay fiscales que van por la libre, ¿no? Y hay muchos con una sed de inmortalidad insaciable, ¿no? Casos hay, ¿no? De varios lados. Entonces, a ver, presunción de inocencia. ¿En qué están los liberales chilenos? Digamos que siempre apuestan por la inocencia del individuo mientras no se pruebe la culpabilidad, o sea, Constitución americana. Y chilena. Y chilena. Pero en fin, como se remontan mucho a Jefferson. los anglosajones, y en Chile todo se hace en inglés. Entonces, ¿fue inadecuada la presión del gobierno? Yo creo que lo del gobierno, en fin, no me consta que haya ocurrido, pero aquí hay una cuestión institucional. El presidente de la República es invitado a esta ceremonia no en cuanto Sebastián Piñera, es en cuanto jefe del Estado chileno, y el pobre señor obispo que tenía que presidir esto en circunstancias dramáticas, digámoslo, también estaba cumpliendo una función oficialísima, institucional. Entonces, bueno, hay que tragarse los desagrados. A mí no me parece que el presidente de la República esté indicando quién debe presidir el Te Deum, francamente. Yo me asilo en las propias palabras de Sebastián Piñera. No nos guiemos por las palabras y los comentarios, hay que atenerse a los resultados concretos. Cuando sea condenado Monseñor Ezzati, que no lo creo, bueno, ahí sí. Por el momento es un imputado en un asunto de una complejidad feroz, de muy larga data, en la cual al señor Ezzati le tocó apenas la colita, seamos bien objetivos en eso. Así que, nada, yo me alegro porque creo que se despeja una cosa y creo que hay que ver ese asunto de
del Evangelio, ya que estamos hablando de religión institucional, quien tira la primera piedra. A ver, ¿quién soy yo para imputar? ¿Quién soy yo para condenar? Yo por lo menos no me siento a cargo de la moralidad pública. ¿Se adelantó el gobierno Silvia Izaguirre, como dice Carlos Larraín? No, yo creo que la reacción del gobierno fue muy oportuna porque existe una tremenda molestia con lo que hemos conocido, lo que ha pasado dentro de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está pasando por una tremenda crisis. Creo que las acciones que se tomaron dentro de la Iglesia Católica en Chile no fueron las adecuadas. El Papa tuvo que intervenir. Todos los chilenos esperábamos una intervención mayor del Papa. Pensábamos que iban a caer más personas y que iba a haber una renovación mayor en la Iglesia Católica. Las personas que renunciaron finalmente fueron pocas. Y todavía estamos esperando qué va a pasar con personas que tuvieron mucha importancia en la Iglesia, que tuvieron cargos muy altos y que al parecer, yo también estoy con la presunción de inocencia, pero al parecer hay bastantes antecedentes de que estas personas sí tuvieron una política de encubrimiento. Y ahí se requiere, yo creo que mayores señales desde la propia Iglesia y de su institucionalidad de que esto tiene que cambiar y de que va a haber un cierto sentido de justicia. Y en ese sentido me pareció oportuno lo que hizo el presidente, con mucho respeto también por la institucionalidad de la Iglesia y también muy generosa la decisión del propio cardenal Esati de restarse de esta ceremonia, que es un acto inédito en Chile, nunca lo habíamos vivido, pero creo que es muy generoso para tratar de restituir la Iglesia Católica en el país y de sanar las heridas. Yo creo que es el primer gesto que vemos de la Iglesia sin, bueno, hubo tensiones desde afuera, pero lo que vimos, por ejemplo, con el señor Enosorno, con Barros, fue todo lo contrario, fue una resistencia que le hizo muy mal a la Iglesia finalmente y también a él. Yo creo que esto va a ser un paso hacia adelante. ¿Qué pasa? Yo tengo que discrepar. Sí. Ya. A ver, la Iglesia ha mostrado una capacidad de reacción notable. No creo que sea la única institución terrena que tenga problemas de esta índole. Y yo no veo reacciones corporativas ni entre los profesores, ni entre los médicos, ni entre los, qué sé yo, las Fuerzas Armadas, donde también habrá de estas situaciones. O sea, han demostrado una humildad tremenda. Ahora, tú dijiste una palabra que es la que más me duele, política de encubrimiento. No, yo creo que lo que hubo fue una seguidilla de torpezas. Perdóneme, yo conozco las personas que fueron abusadas por Caradima, fueron a personas de la alta jerarquía de la Iglesia, no los recibían, ocultaban la información, nunca pasaron la información al Vaticano. Es decir, acá, si lo que duele en una institución humana... Decir política es como decir, estamos todos de Sí, acuerdo en esto. Pero, No, yo pero creo que pasó que en no Boston, hicieron lo que tenían que hacer. Lo que pasó en Boston, lo que pasó en Irlanda. O sea, a ver, a mí qué me pasa. Hubo 500 curas en instituciones pederastas. humanas siempre va a haber personas que cometen delitos y eso pero uno lo sabe. Pero cuando 50 hay una años. política de la institución por encubrir esto, que no solamente pasó en Chile, pasó en todas partes del mundo, uno ya no puede decir cómo fue un error aquí, un error allá, uno ya empieza a ver que acá la Iglesia no se hizo cargo de lo que tenía que hacerse cargo. Bueno, de acuerdo, pero yo no puedo atribuir eso a una política, a una especie de decisión de arriba, decir, mira, esto lo escondemos. No, simplemente compromisos humanos, debilidades y tonteras. Pues. Aldo Cornejo, Kiana Lorenzini, están todos ahí queriendo contestar. No se trata de no respetar el principio de inocencia que está consagrado en nuestra Constitución, pero al parecer hay muchos antecedentes, no solo respecto del cardenal Esati, desgraciadamente. Acá en Santiago, también cuando él fue obispo, arzobispo de Concepción, hay una acusación respecto de que no se hizo una denuncia oportunamente en relación con un delito que se había cometido. Pero más allá de eso y de celebrar que el cardenal Esati voluntariamente diga que no va a presidir el Te Deum, pues yo creo que eso contribuye a que el Te Deum sea una ceremonia republicana tranquila. Porque no lo habría sido si el cardenal Esati la hubiera presidido. Estamos de acuerdo. Pero a mí me preocupa otro tema, porque yo celebro que la Iglesia Católica, aunque tardíamente, en mi opinión, manifieste su disposición a colaborar con estas investigaciones que el Ministerio Público está llevando adelante. Y en eso yo quiero destacar, entre comillas, la actitud y la conducta del fiscal nacional de darle a esto prioridad y de ampliar incluso las facultades y el ámbito de competencia del fiscal de Rancagua, lo que ha ocurrido con los maristas, con el fiscal Guzmán. En fin, hay un conjunto de antecedentes que demuestran que el Ministerio Público en esta materia está muy activo. La declaración del plenario de los obispos demuestra también, y en buena hora, su disposición a colaborar con la investigación del Ministerio Público. Pero a mí me preocupa que ha transcurrido mucho tiempo desde la decisión de los obispos, de la reunión con el Papa en Roma, donde los obispos manifiestan su disposición a renunciar, han habido algunos cambios, pero creo que particularmente en la Arquidiócesis de Santiago se está produciendo un fenómeno que la permanencia y la demora en tomar una decisión por parte de la Santa Sede le genera un daño adicional a la Iglesia Católica.
no cabe ninguna duda que el obispo Esati, con justicia o injustamente, genera división, no contribuye a generar la confianza que requerimos tener en la Iglesia, particularmente cuando están haciendo estas investigaciones, las medidas que se tienen que tomar, y yo ahí echo de menos una decisión un poco más rápida. A mí me parece que es un hecho de la causa que la permanencia, repito, del cardenal Esati genera todos los problemas que ya conocemos, y sin embargo permanece a cargo de la Arquidiócesis de Santiago, no obstante que ya renunció hace dos años y medio por haber cumplido los 75 años. Pero ahí yo creo que hay los tiempos del Vaticano, que yo no soy especialista en el Vaticano, pero demora en tomar decisiones, pero claramente la permanencia de Esati hoy día agrava la situación que tiene la Iglesia Católica chilena, particularmente en este esfuerzo que se hace por restablecer la confianza y la credibilidad en la Iglesia. Kiana Lorenzini, volvamos a lo que decía Carlos Larraín en términos de la presunción de inocencia del cardenal Esati y también respecto a esto de que no existiría una política de encubrimiento, como lo está comentando Silvia. Mira, la política de encubrimiento, obvio que ha existido, pues si lo sabemos desde el primer cura que mandaron a rezar, que ya no me acuerdo, que fue Cox, que lo mandaron para allá lejos a rezar. Sabemos, a propósito, lo mismo que tú dijiste, Carlos, lo de Boston, a este gallo, a este cura que lo mandaron a otro país, que se hizo un reportaje cuando lo pillaron en un kiosco, no sé si ustedes lo vieron leyendo el diario, también lo trasladan, así que la política de encubrimiento existe, eso es un hecho real. Ahora, yo no sé si ustedes son todos ingenuos, pero creer o yo soy más... No, tú eres más. Yo soy más mala. Tú eres más mala. Sí, no cabe duda. No, pero yo no le creo... Porque las cosas que se dicen en la coalición. No, sí, es que... Mira, me parece muy bien que tú no puedas tirar la primera piedra, yo tampoco, pero sí creo que hay algo ingenuidad creer que la buena voluntad de Esati, o sea, Esati se evita, él en lo personal, un bochorno, de que resulta que la mayoría de los parlamentarios no asistan, un montón de gente deje de ir, que hayan manifestaciones afuera, o sea, acuérdense que los laicos, que son católicos y católicas, tienen mucha vergüenza y están muy adoloridos de esta iglesia. Yo estoy viendo lo que pasa en Talca, que me toca personalmente y familiarmente, cómo la gente no se lo puede creer lo que ha pasado respecto a las monjas, respecto a los curas. Así que eso de la presunción de inocencia, perdóname, compañera, pero, o sea, compañero Carlos Larraín. O sea, no vale para el clero. No vale, no, y no puedes decir que esto pasa en todos lados, porque no, esto está pasando con la Iglesia Católica de hace muchos años de una manera brutal. Y a Esati no le quedaba otra, y yo creo que muy bien lo que hizo el presidente Piñera de poner esto también. Ahora, yo creo que lo manifestó también la presidenta de la Cámara de Diputados y yo creo que esto iba a ser una seguidilla, así que más vale que Esati lo hiciera de tiempo. Y acordémonos de este Esati de las cartas. ¿Se olvidaron las cartas que escribió Esati acusando a sus compañeros, que quería que Puga y no sé qué, y que se quedaran callados? Y también quería que se quedaran callados los denunciantes, hablaban con un lenguaje y al final decía que la Santa Virgen nos protege y no sé qué. O sea, hay una hipocresía también, si estos no son santos que bajaron del cielo y les cortaron algo que hablan con esa voz suavecita. Son los seres humanos que no han sabido ni han tenido, como tanto les gusta decir a los hombres, los cojones para haber asumido y haber renunciado de verdad. No solo presentar la renuncia. Quien quiere renunciar dice renuncio. No solamente esperar que el Papa les dé la bendición. Hay otros que se van y se casan y eso no me va a decir que esperan a que el Papa le acepte la renuncia. Sí, que pedir dispensa papal. Sí. Bueno, pero yo sé de algunos que se van sin dispensa. El que ve... No, bueno, esos son los más patudos. Son malos. No, esos son porque renuncian Están a una muy iglesia, enamorados, digamos. O porque renuncian. Carlos Larraín, la presión es mucha. Para de tomar todo para el chuleteo. Ay, pero déjame reírme, mujer, si la política o la tomamos con una pizca de risa o vamos a parar donde Maduro y empiezan los drones y esas cosas. Estoy de acuerdo, pero no los médicos con la caja de pero chocolate, la presunción Stalin, de inocencia, está bueno que los abogados tengan respeto por las personas, porque esto de la presunción de inocencia se está usando para tapar todo
y no se ha podido tapar. Entonces asuman que no pueden bajo ese argumento. Son dos cosas distintas. Gonzalo Miller, que Ya lo sé, Y ahí voy con sé que es Francisco una Vidal. presunción que rige para todos. Y son cosas distintas. Una cosa es Sati y su imputación y otra cosa es el mundo civilizatorio, lo que tú quieras. No, es que es un principio civilizatorio. Pero oye, es un principio, pero quiero decir, es que escúchenme lo que estoy diciendo. Es un derecho humano. Es un derecho humano y un principio civilizatorio. Pero por favor, no escondan detrás de eso todo lo que es evidente. Las cartas de Sati. Pero si nadie está escondiendo eso. No, es que dicen hay que esperar. ¿Qué es lo que vamos a seguir esperando? La justicia. Que nuestros niños y niñas sean abusados. No. Mira, yo creo que aquí hay un punto respecto de la figura de Sati que pareciera ser hoy día el catalizador de todo esto. Yo creo que en eso puede haber un poco también de injusticia en transformar a Sati, ¿no es cierto?, en el catalizador de todo lo que pasó. Hubo personas que abusaron de su posición en la iglesia, sin duda. Eso ya es evidente, lo hemos conocido. Las víctimas requieren reparación y justicia, sí, también es evidente. Y debe operar. Pero, a diferencia de los abusadores, aquí lo que se va a abusar es la justicia. Gracias. Y dentro de la justicia y el Estado de Derecho existe la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque ahí, y lo dice la propia Biblia, hay que separar la paja del trigo, ¿no? Y la imagen de un inocente, por más que nos ayude de repente a condenar a todos los culpables, porque que culpables hay, no hay que inventarlo, culpables hay, y muchos. Entonces decirle, pero hay que tener la prudencia necesaria, y para eso el Estado de Derecho nos permite eso, nos permite hacer la diferencia entre aquellos que, porque si no es súper fácil, y decirle, bueno, si los hechos son evidentes. Aquí había cofradías, ¿no es cierto?, que realizaban sus prácticas, que se financiaban con el dinero del culto, que en el fondo tenían relaciones sexuales con menores de edad. Entonces, todo eso ya está arriba de la mesa. Algo. El cura de Melipilla, que tenía una cadena de prostitución infantil. Bueno, y la mujer era la regenta. Explotación infantil, Carlos. Y ¿cómo se explotación, absolutamente, porque no hay comercio con menores de edad. No hay comercio, pero se llamaba comercio sexual. Pero claro, explotación infantil, que es mucho más grave en todo. Entonces, eso está ahí y la justicia tiene que operar duramente, y eso no lo espera no como católico, lo espera como ciudadano. Como ciudadano, espera que sea ejemplarizadora la justicia respecto de esos casos. ¿Eso nos permite disparar a la bandada a todos? No, hay que tener cuidado. Perdón, y hay que hacer Estamos muy cordiales hoy día. Sí, muy bien, me encanta eso. Pues somos educados, pues. No, Parece que llegue la Carmen Hertz. No, pero que además hay que tener presente que en el caso específico de los abusos en la iglesia, el fiscal ha dado instrucciones de investigar incluso aquellos delitos que posiblemente pudieran estar prescritos. Sí, porque hay continuidad, y porque, claro. porque muchos en estos casos, más allá que uno de los abusos haya sido el año 2000, que estaría prescrito, si hay continuidad en el ejercicio de esos abusos. En el derecho canónico la prescripción se cuenta desde que la víctima cumple 18 años, y son 20 años. Pero derecho canónico hay que ir a la justicia. Pero bueno, pero por otro lado tenemos a la iglesia, y la iglesia está realizando un proceso de sanación importante. Yo no lo miraría ni de ninguna manera más que como algo importante y necesario. Finalmente en eso, y yo espero que sea así, porque estamos todos acostumbrados a la iglesia mirando, bueno, ¿qué obispo nos van a enviar? ¿Qué obispo va a ser el que va a arreglar esto? ¿Qué enviado del Papa es el que va a venir a arreglar esto? Y yo prefiero que sean los católicos, ¿no es cierto? La propia comunidad de cada una de las iglesias las que retome el control de su religión. Porque finalmente hay una confusión en muchos, creo yo, y hay un error respecto del rol y del real rol que tienen los sacerdotes. Que es de acompañamiento, que es un pastor, sí, pero la iglesia, desde siempre, desde su origen, la iglesia son las comunidades, son las personas. Así que en eso yo tendría menos fe, no tanta expectativa respecto de qué va a hacer el Papa, porque la iglesia chilena se va a volver a hacer fuerte, va a poder ocupar su rol en la medida que los católicos ocupen su rol, que los católicos ocupen de alguna manera esto que es tan precioso para ellos, que es su iglesia. Ahora, pero decíamos, y es Sati, y la señal que da, yo creo que hay un aprendizaje, y yo sí valoro la señal que da Sati. ¿Por qué? Porque siempre está la duda de cualquier persona que está cuestionada, Pancho. Cualquier persona que está cuestionada dice, si yo no voy, asumo la culpabilidad. Sí. Eso está ahí, arriba de la mesa, porque para decirlo así fuerte y claro. Si yo no me hago presente, me hago culpable ante la imagen pública.
¿ah? Y uno dice, bueno, vale poco a esta altura la imagen pública, lo importante es que él se logre defender. Pero él asume eso y da ese paso y por eso yo lo valoro. Perdona, pero se defiende, ¿ah? Se defiende en ese paso. Pero por supuesto ya no, pero que no dice solo no voy a ir, sino que agrega que él es inocente. Bueno, pero es que en eso tiene todo el derecho a hacerlo. Lo que está bien que haga es no use la instancia, ni el púlpito del domingo, ni use las instancias republicanas como este Te Deum para hacer su defensa. Que tiene derecho a hacerla y tiene derecho a dar todas las entrevistas que quiera y defenderse. ¿Por qué? Porque de nuevo, aquí con alguna liviandad, creo yo, se está haciendo esta presunción tan rápida de que ¿cómo no iba a saber? ¿Ah? Y resulta que lo que estamos viendo son casos graves. ¿Ah? Y finalmente nos hemos sorprendido. Mucha gente que trabajaba cotidianamente con ellos. El canciller, po. Que trabajaban cotidianamente con ellos. ¿Cuántas veces me recibió a mí en la puerta? Y usted... Muñoz. Y usted, por eso te digo, y mucha gente que trabajó con él. Tiene que haber echado heladito yo. Bueno. Ya. Bueno, pero No, mucha no gente te rías, no te rías de ese aspecto de la vida humana, ten cuidado, mira, que puede ser castigado por ti. Oye, la cosa es que el 19 haya un acto tranquilo. Sí, que haya un acto tranquilo. Y de ahí debería operar, digamos, el espectro Y más que amplio, también ¿no? que el acto del Que sea 19 sea, tranquilo. un acto tranquilo y que también la iglesia hacerlo? tenga la tranquilidad necesaria para realizar su proceso. ¿Ah? Que hay voces que desde afuera a veces están buscando cosas distintas en la iglesia, están buscando otras cosas y para eso está la justicia y ese es su camino y ahí adelante y que se haga toda la justicia. Pero en la iglesia, tranquila con su proceso, esperanzador y ojalá que Francisco Vidal, lo último para cambiar de tema. Sí, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero creo que una cosa es el ámbito del Estado de Derecho y la justicia, que es evidente que hay que esperarla. Pero yo creo que es tal la crisis. Yo no sé mucho de esto, pero escuchaba a un tipo que siempre nos están entrevistando, Marco Sánchez, que se llama, o Sánchez era apellido. Sí, que es historiador experto en el tema de la iglesia. Yo trataba de recordarle la historia de Chile. Yo no recuerdo una situación más grave que esta, desde el punto de vista de la relación de la iglesia con sus ovejas, por así decirlo. Sus fieles. Muchas gracias. ¿Ah? De verdad. Eso se aplica para los que vivimos en Magallanes. Ahí le entendió Está dando un golpe bajo. 3,5 millones de ovejas, güey. No, son 33 millones, ya te dije. Oye, pero para cerrar, pero creo que el pastor Comado. cuando yo veo la conferencia de los obispos en Punta Chalca, cardenal, como que me falta más fuerza, porque reiterar la petición de perdón es evidente. Ahora, yo creo que hay más complejidades. Yo creo que el Papa no tiene en la banca 5, 6, 7 nombres naturales, por así decirlo. Ese es el problema. ¿Ah? Por eso no puede nombrar al tipo. Y eso te refleja que la crisis es más profunda. Es muy profunda. Porque cuando tú no tenías en la banca los sucesores, explica que esto agarró más fuerza, más vuelo. Ahora, ¿por qué es políticamente y sociológicamente importante? Porque la Iglesia es una institución clave en la historia de Chile. Con sus virtudes, sus defectos, y el pueblo chileno sigue siendo mayoritariamente católico. Creo que está en el 59%, de acuerdo al último censo. Entonces, el impacto en la vida cotidiana de millones de chilenos que tienen fe y que quien transmite la fe está metido en es muy jodido para la sociedad chilena. Particularmente cuando, desde el punto de vista de la sociedad de mercado que vivimos, lo poco que queda de humanismo, aparte del laico, es el humanismo de las enseñanzas de la iglesia. Humanismo cristiano. El humanismo cristiano. O sea, si se te desarma eso, no queda más que vivir yendo al mall el domingo. Y endeudándose hasta el carajo. Hay más religiones también, Pancho. No, pero la sustantiva. hay La otro- sustantiva. Pero el cristianismo. No, la sustantiva. En términos generales. Entonces es mucho más delicado porque tiene que ver con una sociedad que vive llena de conflictos, donde el individualismo lleva la guaripola y lo que quedaba, aparte de las ideologías en crisis, ¿no? Lo que quedaba es este mensaje de más de 2000 años que te apela, por lo menos en el discurso, a lo solidario, a la fraternidad, a la buena convivencia, y resulta que la institución que está a cargo de eso está en el suelo. Bien. Andrea, ¿yo puedo escuchar un segundo? Sí, lo último. Cortito. La disciplina o es aceptada y autoimpuesta o se impone a palos.
Eso es lo que tú estás diciendo, y con mucha razón. Otros episodios en la historia de Chile, la misión Musi. Sí. El general Freire se negó a recibirlo durante un año y venían de Roma. Y entre ellos estaba el que después fue Pío IX, Monseñor Mastai Ferretti. Un año haciendo antesala y entre Francisco Antonio Pinto, que murió confesado, pero que se las daba de liberal, y Freire no lo recibieron. Bueno, y O'Higgins exilió a la obispa a Mendoza. Pero O'Higgins se enterró con el traje franciscano. Así es. Ahora, tercera idea. Al canciller de Pío IX en Roma lo acuchillaron una vez en la plaza. No me acuerdo cómo se llama. En una plaza ahí... Don Julio César. Un poco menos, pero sin Brutus, eran otros. Eran los carbonarios. Oye, entonces, por último, hay que leer a von Ranke. No es por darme las de muy entendido, si no soy tan entendido. Tengo ovejas, claro, y eso me daría título para ser cardenal, como dijo tu colega aquí. ¿Cuántas ovejas tenés? No sé, ya te dio con mi oveja. A ti te voy a dar el título de carnero. Bueno, oye, von Ranke escribió 16 tomos de historia de la Iglesia y era protestante. Sí. Y dijo, bueno, si esta Iglesia subsiste después de todas las brutalidades que han cometido sus representantes oficiales, los que usan sotana, bueno, quiere decir que es de institución divina. Algo hay. Entonces, quedémonos con eso. Y yo lamento contigo esto de que se vaya a ir diluyendo la influencia de la Iglesia, porque es el último recurso para suavizar las costumbres y mejorarnos a todos los brutos que circulamos por el Valle del Mapocho y otros lugares anexos. Divina y gracias al apoyo también de Mussolini, pero dejémoslo hasta. Ya, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar, y les hago una pregunta al tiro, si es que ustedes también creen que se acabó la luna de miel, como se ha hablado tanto durante esta semana en términos del gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque conocíamos 3 encuestas donde se mostraba una baja en los niveles de aprobación al presidente y al gobierno. ¿Cuál es la razón de fondo? Francisco Vidal ya está levantando la mano ahí. Expectativas, dicen algunos, errores de los ministros. ¿Qué está pasando con el gobierno de Sebastián Piñera? Lo mismo que le pasó la primera vez. ¿En qué sentido? La primera vez, acuérdate que llegó diciendo que se acababa la delincuencia. Llegó diciendo algo peor. Ayer lo recordé en una columna yo. En 20 días hemos hecho más que en 20 años. Que después lo reconoció como un error. En mi opinión, claro que son enfoques distintos, es que genera tal expectativa y tiene tal poder de penetración comunicacional, política e ideológica, que la vida es más dura que eso. Entonces, si tú dices, campaña Piñera, primera y segunda vuelta, voten conmigo porque conmigo viene la recuperación económica como lo hice antes, 5,3 promedio anual de crecimiento, Piñera 1. Pero no dice que estamos saliendo de un contexto depresivo internacional, que dependemos del cobre de una forma increíble, aún más, dependemos de la huelga en una mina del cobre. La escondida. Escondida. 1,1, 0,8, discuten los economistas el porcentaje. Depende si la huelga dura más de 44 o menos de 44 días. Entonces, eso es lo general. Mira, yo siempre veo CNN, las noticias, y no veo televisión nacional porque hay muchos días del churrasco, del lomitón, salvo cuando está la Andrea, ahí lo veo. Oye, ahí la contempla, esa es la idea. Ahí la contempla. La contempla, muy oye, bien. pero escúchenme. Pero resulta que ¿Qué tal? la expectativa era... A ver, la encuesta CNN fue la siguiente, pero mira qué decidor. Cuando salió un MAC como del 4.5, 4.8, un MAC espectacular. La pregunta fue, ¿usted en su vida le está tan yendo bien como la economía chilena en esa... 88% dijo que no. Ahora, cuando la economía chilena crece por la estructura del poder y la estructura de la concentración del ingreso, la economía puede crecer. Pero yo le decía a Valente, el señor de los huevos, las cretitas canastas ayer, el INE estimó que el 80% de la familia no llega a fin de mes. Tú sabes de esto. Encuesta de presupuestos familiares. Hasta el cuarto quintil no llegan a fin de mes. ¿Desde cuándo, Pancho? ¿Ah? ¿Cómo desde cuándo? ¿Desde cuándo no llegan a fin de mes? No, desde hace Ese es el punto. Ese es el punto, porque pareciera que fuera algo que pasó, porque empezó el 11 de marzo. No, Yo te no, estoy no, escuchando, es que no estoy está escuchando y estoy haciendo el punto. Lo que estoy diciendo es que hay necesidad respecto y primaria respecto a la economía. No he terminado mi argumento. Pero Ya, con eso vamos a estar de termina el acuerdo. punto. Quiero terminar mi Francisco argumento. Entonces, el punto, la clave está, desde el punto de vista de la opinión pública, de aquella gente más
despolitizada, que le marcó a Bachelet el bajo crecimiento, y que llega alguien que dice conmigo, con un referente objetivo, su experiencia anterior, va a haber 1 millón de empleos nuevos. Bueno, eso es imposible estructuralmente. Estructuralmente. De hecho, los más auspiciosos hablan de 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 promedio anual en los próximos 4 años. Así de dependiente es la economía chilena. El doble. Pero el segundo problema es más grave cualitativamente. Y es que la base de derecha más dura, más derechista, Sofofa, CPC, los dueños de Chile, en mi opinión, el 1%, jugaron a otra cosa, a las reformas estructurales. Es decir, hasta el cansancio, la raíz mate y Suet, apenas pasa un micrófono, rebaje los impuestos de primera categoría, vuelve a integrar el sistema. Vaya a marchar la reforma laboral, derecho a huelga sin reemplazo, grupos negociadores para joder al sindicato, etcétera, etcétera. Eso no tampoco lo puede hacer porque, mira, las reformas de Bachelet fueron de tal profundidad y tiene una correlación de fuerza en el Parlamento que sostiene esa profundidad que aunque quisiera la raíz mate, aunque quisiera Suet, no puede. No puede, no solamente porque no tiene los votos, porque no tiene un mínimo de consenso. Chile no va a volver al lucro, no va a volver a la selección, no va a volver al copago. No se puede retroceder la educación gratuita, aunque quisieran en Casepiedra. Hay varios elementos, Gonzalo. Partamos por el tema de las expectativas que mencionaba Francisco Vidal en relación a estas promesas de crecimiento, nuevos empleos, que estaría chocando un poco con la realidad de la gente durante estos meses. Yo estoy de acuerdo con Pancho Vidal. Sí, yo te diría casi el 80% de lo que explica la derrota de la nueva mayoría, maciza derrota, es la economía. ¿La economía? El desastre económico, si eso es. El mal manejo, el decir que aquí todo podía ser gratis y que lo íbamos a financiar con el 1% y con los impuestos. Y finalmente esa canción terminó provocando una derrota maciza y terminó provocando los efectos que estamos viviendo. En eso estamos. O sea, cuando uno mira el nivel de endeudamiento del Estado, ¿no es cierto? De las personas. El nivel, sí, está bien, pero respecto de quién toma las decisiones. Sí. Porque si las personas toman la decisión de endeudarse, sea por necesidad de todo, está bien, pero hay que entenderlo en su contexto. Pero cuando es la política la que decide endeudarse, lo hace a nombre de todas esas personas que finalmente van a terminar pagando más impuestos a futuro. Si la deuda pública no es nada más que diferir los impuestos. Aumentó un 50% en 4 años la deuda pública. Entonces, cuando uno dice, mira, y para no entrar en la pelea desde cuándo, hay una columna, una muy buena columna del profesor Coyumbia, de la Universidad del Desarrollo, que habla, dice, la regla fiscal. Dice que fue motivo de orgullo de los chilenos en los 90, ¿no es cierto? Lago y Izaguirre. La transformó en ley, de hecho, Ricardo Lago, pero desde que se transformó en ley, se incumplió. Llevamos 10 años incumpliendo la regla fiscal. Ley hecha. Y entonces cuando uno dice, mira, claro... 10 años incluido el gobierno primero de... Por eso lo estoy diciendo. Sí. 10 años incumpliendo la regla fiscal. ¿Por qué? Bueno, Piñera dice, yo tuve un terremoto. Tuve un terremoto mayúsculo y casi toda la deuda que se originó en ese terremoto tiene que ver con su gobierno, sin duda, ahí está, pero tiene que tener una causa. El tema es de que el otro dice, bueno, la crisis fue la crisis subprime, la que hizo que Bachelet no se endeudara, pero sí hiciera desaparecer los ahorros de Chile. Más de 8.000 millones. 9.000 millones desaparecieron. Pero eso fue bueno, Pablo. Entonces, no, a ver, si todos tienen buena razón. La crisis subprime, el terremoto. No desaparecieron. No desaparecieron finalmente, porque teníamos esos ahorros y hoy día no. Entonces, cuando miramos el manejo económico del país, nos empezamos a acordar de algo. Durante mucho tiempo hubo un discurso instalado. Él lo defendió eso. Instalado, Pancho, y tú fuiste uno de los que propuso ese discurso donde la política no tenía que escuchar a la economía. Y había que hacer las cosas que había que hacer, y había que echarle para adelante nomás. Y resulta que cuando uno se olvida mucho rato de la economía, nos pasa la cuenta. Yo nunca he dicho eso, hombre. Eso es lo que ha dicho, Pancho. Dice que ustedes su pelea eterna contra los ministros de Hacienda que es, sino que el gasto no es la los política ministros versus la irresponsabilidad, es la política versus la tecnocracia. Bueno, quizás lo escucharon mal. Los economistas diseñaron el Transantiago, pues. Quizás lo escucharon mal. Pero 6.800 millones de dólares de subsidio. Hecho por economistas doctorados en Tombuctú. Pero ahí la política tuvo un rol importante. Y ese es cuando la política se olvida de la economía, en los países terminan pagando las consecuencias. Silvia Izaguirre. Yo quiero hacer ahí un matiz con los dos panelistas porque viendo la encuesta, de un punto no se puede hacer una tendencia.
Yo creo que estamos recién viendo una baja importante en la aprobación del presidente, pero yo creo que no están los antecedentes en la mesa como para poder decir que es de punto de vista de la economía. Si tú te fijas y ves cómo fue la evaluación del presidente en sus atribuciones, se mantuvieron casi todas igual que la semana pasada y el mes pasado, y cuando ves cómo baja el gabinete baja 20 puntos. 20 puntos, o sea, hay un tremendo rechazo al gabinete, y es raro que, digamos, que se explique por la economía el rechazo que ha tenido el presidente y la baja que ha tenido el presidente cuando la economía no ha cambiado drásticamente en un mes. Entonces yo creo que acá lo que estamos viendo... También las expectativas, pero lo que te quiero decir es que las expectativas también es una élite que está escuchando los informes de los economistas, las últimas noticias en economía, que no sé si eso penetra hacia abajo. Lo que yo creo, más bien, es que este alto rechazo del presidente, este aumento en el rechazo del presidente tiene que ver sobre todo con los dichos de su gabinete y de sus dos ministros en particular. Yo creo que eso es lo que ha penetrado mucho más, pero creo que estas expectativas en economía y lo que está esperando la población puede que esta baja se mantenga en el tiempo si es que no se materializan estas expectativas que tiene la población. Pero hay expectativas, Kena, de recuperación económica en los ciudadanos. No estoy hablando de la ley que menciona Silvia, sino que de quienes están, por ejemplo, buscando trabajo, quienes han visto el cierre de algunas empresas importantes, que ha sido muy mediático y quizás también eso tiene que ver con la percepción que existe respecto a esa recuperación económica. ¿Cómo lo ves tú? 500 empresas cerradas en los últimos tiempos, pero a la vez diciendo hay un 400% de inversión. Yo quiero decir que comparto con lo que ha dicho allá la compañera Izaguirre. No, porque lo que pasa es que yo también, primero, basarse en esta encuesta a mí me da ira, porque encuentro que mintieron tanto que hoy día basarnos en esta encuesta como que yo podría decir a lo mejor no tenemos idea si bajó Piñera o no, porque en realidad esta encuesta para mí no tiene ni una credibilidad. O sea, cuando a Beatriz Sánchez le daban el 9% y salió casi segunda, no tiendo a creerle en general, y menos a la otra encuesta que no me acuerdo cómo se llama, Criteria Research, que entrevista a 110 personas. Yo creo que, pero sí creo que efectivamente la baja tendría que ver con las metidas de patas de los ministros y si hubiera... Porque a la gente le afectó mucho el tema de los bingos. Yo creo que más que de el tema y el ninguneo a la gente que no tiene plata para... Yo por lo menos no tengo plata para invertir ni en Chile ni en el extranjero, ¿ya? Y entiendo que soy bastante privilegiada, pero la mayoría de la gente, el 99% de la gente no tiene para invertir. Entonces, esos son errores de disco duro de estos gallos que realmente no tienen ninguna conexión, y voy a volver a pelear porque me van a atacar, de que no tienen conexión con la gente como vive la gente realmente. Sí, tal cual. Los bingos se hacen todos los días. Hoy día leía un cura en el Mercurio que decía que ellos hacen cura en la Fundación María Ayuda, hacen bingo desde hace tiempo, no solo en este gobierno, sino que en todos los gobiernos que han habido, ¿cierto? No es un problema, este es un problema del sistema, no es un problema de gobiernos, este problema. Pero quiero decir que además tenemos un 85% de la población mayor de 18 años endeudado y 4 millones de esos son morosos. Por supuesto que tenían expectativas de que aquí iban a encontrar solución para eso. No está dando, pero yo creo que hay que darle más tiempo. De todas maneras, en 3 meses esto no iba a cambiar ni se nota una variación. Yo creo que hablar tanto de macroeconomía a la gente no le importa. ¿Quién deja? Sí, el ninguneo, perdona, que quiero enfatizar bien. Sin el ninguneo es una cuestión que está afectando a la gente. No creo todavía... Yo creo que todavía tienen esperanzas en que hayan cambios, pero el ninguneo a las personas yo creo que es lo que puede causar una supuesta... Me quiero quedar con ese punto que tú mencionas de la desconexión, porque lo habías mencionado también la otra vez que lo analizábamos, y quiero preguntarle al Carlos Larraín cuánto cree que influyen justamente las declaraciones del ministro Varela, el ministro Valente. ¿Ha sido uno de los elementos fundamentales a la hora de hacer este análisis? El rey de las declaraciones, ¿quién eres tú? Claro, bueno, pero yo era presidente del partido nomás, sí, claro. no estaba a cargo del Estado. Yo la verdad es que creo, como Kena, que las encuestas son lo más volátiles que darse puede.
que las bases de las encuestas son... ¿Te estoy ofendiendo en eso? No. Ya. Que Lo elige donde pone su fe. Ya. Bueno, está muy bien. Pero no hay que ponerle las cosas hemíferas, como decía Zamorano. Oye, son sumamente hemíferas las encuestas. Claro. ¿Ah? Y luego, o sea que si vamos a vivir pendientes de las encuestas, sea por lo del bingo, sea por aquello de que la mejora económica no está llegando donde debe llegar, oye, el ejercicio del poder es imposible. Tú decías bien, esto de que baje, que suba, bueno, oye, si va con el oficio, esta cuestión de vivir pendiente de las encuestas. ¿Y el gobierno está muy pendiente de las encuestas? Yo creo que siempre lo ha estado, porque el primer gobierno de Sebastián Piñera tenía un tremendo equipo de encuestas, y yo creo que siguen las mismas. Y yo creo que no es una manera de abordar la función de gobierno. Ahora, doña Michelle Barceleno, digamos lo que le gustaba la lectura de las encuestas. O sea, en este asunto, y nos vuelve a penar el tecnicismo a que aludía mi amigo Francisco. Y es que estas cosas son resueltas en unos laboratorios de opinión pública, y lo dicen con unos aires científicos, o sea, como Alejandro Lipschutz, que hablan de todas estas cosas, ¿no? Y nos encaletaron con el Transantiago. Creo que no son 6.800, poco más. El último recuento, 6.800 millones de dólares. Y tú dijiste una cosa absolutamente verídica, esto fue elaborado en un escritorio como este, por unos gallos con anteojos de pote botella, y después don Ricardo Lagos salió diciendo que esto implicaba un cambio cultural. Ahí ya terminé de no entender. 1:30 para la oficina y 1:30 de vuelta. O sea, 3 horas arriba de una micro. ¿Ah? Lo implicó el cambio cultural. Lo implicó. Bueno, ahí estamos. Oye, el cambio cultural no resultó, pero el cambio cultural lo provocaron los economistas. Mira, en conclusión, los economistas están muy bien, son prácticos y son eficaces y tienen que hacer las cosas que se les encargan, pero no puede estar a cargo de todo. Ese es el mismo. Ese es lo único que yo puedo... Aldo Conejo, para ir cerrando ya. Yo creo que el problema, más allá de números más, números menos, yo creo que el tema en los meses que lleva el gobierno es un problema de carácter político. Sí. Porque yo recordaba mientras escuchaba que el año 73, cuando Eduardo Frei Montalva fue candidato a senador por Santiago, sí, marzo del 73, su lema era vendrán días mejores. Así es. Piñera era tiempos mejores, vendrán tiempos mejores. Hay cierta similitud. Y digo que el tema es político porque todo el discurso previo durante la campaña fue que Piñera, si era presidente de la República, casi automáticamente eso significaba mejoramientos económicos en el país, desde el punto de vista del crecimiento, de la inversión, de ingresos, etc. Y yo creo que eso ha tenido ciertas dificultades. Tú mencionabas recién el cierre de algunas industrias, en el caso de la séptima región, Llanza, en el caso de la misma séptima región, pero en el norte, mi ciudad, Curicó, cerró Fideo Suazo, una fábrica centenaria. Pero eso no es culpa del gobierno. No, yo no estoy diciendo que sea culpa del gobierno. Por favor, aplique la presunción de inocencia. No me culpe de eso. Estoy diciendo que son hechos objetivos. Creo que la conducción económica del gobierno, particularmente el ministro de Hacienda, ha demorado mucho tiempo en reconocer que esta, entre comillas, guerra comercial nos afecta. Durante varios días el ministro de Hacienda dijo, no, Chile está preparado. Mira lo que pasó con Moody's. Exactamente. Entonces, han habido ciertos problemas de carácter económico que echan por tierra la promesa política de que venían tiempos mejores. Enseguida, una demanda muy sentida y con toda lógica la seguridad pública tampoco ha producido ningún efecto, más allá de estos dos eventos mediáticos en que el presidente... Operativos masivos. Claro, arriba un radio patrulla, etcétera, etcétera, pero la opinión pública ve que no hay, desgraciadamente, ninguna mejoría en ese ámbito. Tercero, hemos visto también guerrilla interna. Hoy día la disputa es si se tiene que ir el intendente de Concepción. Sí, el almirante. Jorge Ulloa. Y disputas públicas. Y además, la declaración de estos dos ministros, del ministro de Economía, Valente, y de Educación, que yo lo veo muy complicado porque en el fondo, más allá de ser una metida de pata, en el fondo expresan lo que de verdad sienten. Varios elementos entonces ahí, Aldo. Me tengo que ir a la pausa rápidamente, ya estamos de regreso porque vamos a estar conversando con la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz. Volvemos de inmediato por TVN y las 42 estaciones de radio ADN.
ejecutaban a todos. Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional y le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Andrea. Gracias a ustedes por invitarme. Queremos hablar sobre la decisión que toma la Sala Penal de la Corte Suprema para otorgar el beneficio de la libertad condicional a 7 condenados por violaciones a los derechos humanos. Y lo primero que quería preguntarle, diputada, es si usted considera que aquí definitivamente hay un cambio de criterio de la Corte Suprema en relación a lo que había hecho hasta ahora. Andrea, lo que hay acá es un fallo aberrante desde el punto de vista jurídico, absolutamente contrario a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile, e incluso contradictorio con la reglamentación interna, tanto con el decreto 321 como con el decreto 924, aún con la reglamentación interna es contradictorio. Entonces, es aberrante desde ese punto de vista y yo diría que es una tremenda y pésima señal social, porque las resoluciones de los tribunales de justicia, cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, tienen un efecto social. Ahora, y tienen un efecto ético sobre la sociedad. Diputada, vamos a hablar en detalle de eso, pero ¿cuál cree usted que es la causa de este cambio de criterio que aplica la Corte Suprema? Hay quienes lo atribuyen directamente a la salida de Milton Huica. ¿A usted le parece que es así? ¿Que hay un cambio a partir de ese...? Andrea, aquí todos y cada uno de los jueces que integran el Poder Judicial, y con mayor razón los que integran los Tribunales Superiores de Justicia, conocen el derecho internacional. Es lo que yo supongo, que lo conocen, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es un mero cambio de doctrina porque no están los ministros Huica o no está el ministro Brito. Eso no es posible, a mi juicio, darle esa perspectiva. Esta resolución del Poder Judicial tiene muchas causas. Andrea, aquí, no solo los miembros del Poder Judicial, todos los miembros de la élite política, todos y cada uno de ellos, desde el año 90 en adelante, todos saben exactamente lo que en este país ocurrió. Saben que este país fue un reducto del terror. Saben que aquí se asesinaron mujeres embarazadas. Saben que se hicieron desaparecer personas, miles de personas. Que se ejecutaron miles de personas. Que se torturó en forma sistemática y masiva. Eso lo saben todos, absolutamente todos. De este Parlamento, el Parlamento pasado, el Parlamento antepasado y del anterior. Todos los ministros que fueron parte de los gobiernos sucesivos del régimen de transición y de la postdictadura, lo saben. Por lo tanto, en este país, Andrea, se cometieron los crímenes más repugnantes para la conciencia civilizada de la humanidad. Y cuando se cometen los crímenes más repugnantes, el Estado está obligado a sancionar. Está obligado a investigar y a sancionar. Y sancionar significa no solo aplicar una condena, sino que aplicarla en forma oportuna. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Tenemos 40 años de impunidad, porque esa es la verdad. Dosis relativas de justicia miserables. Andrea, quiero terminar. Eso es inaceptable. Y ahora, además de penas absolutamente irrisorias, estos tipos que acaban de ser liberados, los 7 tipos criminales que acaban de ser liberados, estaban condenados ni más ni menos que por la desaparición forzada del director del hospital de Cunco, de 3 jóvenes uruguayos y por secuestro seguido de homicidio. ¿Y sabe usted cuáles son las penas que tenían asignadas? Penas ridículas, 5 años, 6 años, en uno de los casos 10. Y ahora, además, la reducción de la pena, obviando todas las normas internacionales a las cuales está obligado todos esos ministros que hoy día resolvieron esto. Lo mismo, están diputada, obligados. ¿cómo por se lo entiende tanto, esta es determinación? Porque lo que dice la Corte es que sí se cumple con los requisitos para optar a este beneficio. La pena privativa de libertad de más de 1 año de duración ha cumplido la mitad de su condena. Conducta intachable en el establecimiento penal y el asistir a talleres de oficio o conferencias educativas que se hayan realizado en el recinto donde se cumple la pena, que es básicamente lo que se establece como condiciones para cualquier persona que está privada de libertad. ¿A qué atribuye esto entonces esta determinación? Finalmente, ¿a qué se atribuye? A haber soslayado absolutamente las obligaciones que el Estado de Chile tiene. ¿Pero por qué, diputada? ¿Por qué cree usted? Eso no lo puedo saber yo. Yo no puedo saber qué es lo que piensa en su fuero íntimo Dolmetsch, no me interesa, o lo que piensa Valderrama o Kiunzelmir, es completamente irrelevante. El tema es que los jueces hablan por sus resoluciones. Y al haber
dictado una resolución que obvia el Estatuto de Roma y que más aún dicen que no es aplicable, no obstante que es ley de la República, y que, por cierto, otros ministros lo aplicaron en muchas resoluciones, o sea, pretender que el Estatuto de Roma no es ley de la República y que ahí, y no solo ahí, Andrea, en la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc, como para la ex Yugoslavia, como para Ruanda, como para Sierra Leona, se establecen muy claramente los estándares para dar beneficios carcelarios a genocidas, a criminales de guerra o a criminales de lesa humanidad. ¿Y cuáles son esos estándares? En primer lugar, que la pena sea proporcional a la gravedad del delito que cometieron, cuestión que en estos 7 sujetos no se da. Obviamente, la mayoría, pues solamente un puñado de criminales de lesa humanidad en Chile tienen una pena proporcional a las brutalidades que cometieron. En segundo lugar, que hayan cumplido 2/3 de la pena. Y lo más importante es que hayan cooperado desde sus inicios y en forma continuada con la acción de la justicia. Y además señalan las normas internacionales, en concreto el Estatuto, en las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, que además estén auténticamente disociados de los crímenes que cometieron. ¿Qué significa eso? No significa ir a la consulta del psiquiatra a decirle que están arrepentidos, ni al confesionario donde un sacerdote. Significa que hayan entregado antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron. Ese requisito ninguno de los criminales que están en Punta Peuco lo cumple. Ahora también en el fallo la Corte Suprema o esta Sala Penal cita un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre beneficios carcelarios a condenados por crímenes de guerra y o delitos de lesa humanidad, que se refiere a la posibilidad de conceder regalías a los condenados por delitos contra los derechos humanos. Entre otras cosas, dice que desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, la posibilidad de aplicar atenuantes y beneficios respecto de condenados por estos crímenes es aceptada a condición que la sanción impuesta sea efectiva. ¿A usted le parece un argumento para otorgar este beneficio? Es una alusión absolutamente torcida del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a tal punto que quien fue su directora cuando salió ese informe, Lorena Frie, hizo absolutamente la salvedad y la aclaración sobre esta interpretación torcida que hace la resolución de 2 líneas del informe. Mire, Andrea, todo esto a 40 años de que se cometieron crímenes horrendos en este país, ¿no es cierto? Esto no es magia, no es por magia ni es por casualidad. Aquí está la responsabilidad de muchos, de muchos. ¿De quiénes? Voy a señalarle porque no son con nombres y apellidos, porque no son responsabilidades personales, son responsabilidades políticas. En primer lugar, una dictadura, ¿no es cierto?, que intentó aniquilar a un sector de la población. Ese es un hecho evidente. Una dictadura cívico-militar, ¿no es cierto?, que destruyó el tejido social de este país. ¿Y qué es lo que ocurre después? Cuando la resistencia al movimiento popular permite que esa dictadura termine, comienza una transición que se basa en esta parte sobre pactos de impunidad, que es real y evidente y que estallan en forma dramática cuando Pinochet es detenido en Londres, donde corren a hacer un lobby desesperado para que Pinochet, ¿no es cierto?, lo liberen, inventan enfermedades que nunca tuvo y obligan al ministro del Interior de entonces, Jack Straw, a desconocer la resolución de la Cámara de los Lores. ¿Son parte de esos pactos los gobiernos de la Concertación y la nueva mayoría? Por supuesto que sí, pues el sistema de la transición eso es lo que establece. Y todos y cada uno de los ministros de defensa desde ese entonces han avalado las tesis falsas de que el ejército ni carabineros tienen información, lo cual es mentira. La tienen a tal punto que nos enteramos ahora que, curiosamente, fíjese que justo quemaron aquellos archivos que estaban digitalizados justo en el periodo en que fue asesinado el ministro Frei Montalva. Curioso, ¿no? Diputada, vamos a seguir conversando. Voy a abrir inmediatamente la conversación también al panel. Francisco Vidal. A ver, yo creo que los crímenes de la dictadura cívico-militar te faltó de derecha. En la transición, y más que reconocer un pacto, en la política la correlación de fuerza es fundamental. Y es verdad que a partir de la detención de Pinochet, esto avanzó mucho más rápido. Pero yo quiero preguntarle a la diputada, ¿cuál es la visión, que yo no la comparto, de las defensas de los violadores? Que es bien impresionante, ¿eh? O sea, cómo sobre una misma realidad hay visiones tan distintas.
yo por disciplina me he leído, no todo, pero casi todo, los documentos de un abogado que se llama Adolfo Paul Latorre, que es como el ideólogo de esa posición. Más allá de que en este mismo programa, cuando estuve invitado el entonces candidato José Antonio Kast, no sé si ustedes se acuerdan, que me llegó el acta de la familia militar en retiro, que acusaba, junto con proclamar a Sebastián Piñera en segunda vuelta, acusaba que los jueces en Chile eran izquierdistas, marxistas, y que en consecuencia prácticamente todos los condenados por derechos humanos eran inocentes. Si uno lee a este abogado en un lenguaje mucho más sofisticado y mucho más preparado, la pregunta, Carmen, es la siguiente: ¿por qué la defensa de los violadores sostiene exactamente al revés de lo que tú sostienes? Y es que los fallos de la Corte Suprema en particular expresan completamente estar fuera del Estado de Derecho, y aún más los acusan de izquierdistas, marxistas y prevaricadores. Esa es mi primera pregunta. Diputada. La puedo contestar, señor Vidal. O sea, obviamente, digamos, a mí no me parece nada extraño la defensa de los genocidas en el Tribunal de Nuremberg, de los criminales de guerra en el Tribunal Internacional para la Yugoslavia, sostienen siempre lo mismo. O sea, los jueces son los responsables, ellos son inocentes, ellos obedecieron órdenes en el mejor de los casos. O sea, no tiene nada de extraño que los abogados de los violadores de derechos humanos estén sosteniendo lo que usted señala. Para mí no tiene nada de extraño. Lo que sí quiero insistir en que los logros que se obtienen en el Poder Judicial en Chile es a partir de un punto de inflexión en que el Poder Judicial lo hace después de la detención de Pinochet en Londres, ¿no es cierto? A partir del año 2000, recién empiezan a reconocer el derecho internacional que nosotros, los abogados de derechos humanos, reivindicamos desde sus orígenes, desde sus inicios, en plena dictadura. Dijimos que era necesario aplicar los convenios de Ginebra. Oídos sordos, porque esa ha sido la realidad. Esa ha sido la realidad de lo que ocurrió en este país. Toda la época de la dictadura, oídos sordos, amparos rechazados. Todo el periodo primero de los 90, todo ese periodo de la transición, oídos sordos, rechazados. Y solo cuando Pinochet, y debemos darle las gracias para siempre al juez Baltasar Garzón y a la jurisdicción universal que tienen las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos, que la comunidad internacional les ha reconocido, por cierto, en su desarrollo civilizado, gracias a eso, y traen al genocida, y ahí el Poder Judicial lentamente comienza, ¿no es cierto?, a aceptar nuestros argumentos y a ver que el derecho internacional forma una parte obligatoria cuando se trata de derechos humanos. Esto no es un problema de que tú, a ver si te gustó, si no te gustó. No, el cuerpo jurídico que regula el tema de las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos es un cuerpo que la comunidad internacional desarrolla progresivamente desde que descubre el holocausto nazi. Ahí, con horror, empiezan a regular. ¿Y a qué conclusión llegan? Llegan a que estos crímenes son inadmisibles, que estos crímenes son imprescriptibles y que estos crímenes son de jurisdicción universal. ¿Y saben por qué son de jurisdicción universal? Porque estos crímenes atentan no solo contra la vida de las víctimas, no solo contra la integridad física de los miles de ciudadanos que torturaron, no solo contra la libertad de los miles de ciudadanos que encarcelaron en este país a lo largo de todo el país con campos de concentración oficiales y secretos. No, atentan ni más ni menos que contra la condición del hombre. Ese es el bien jurídico que protege el derecho internacional de los derechos humanos. Y cuando un Estado viola la condición del hombre, está poniendo en peligro la paz y la seguridad mundial. Eso no lo digo yo, no lo dicen los familiares de las víctimas, lo dice el derecho internacional. Diputada. Y esta caracterización de la condición del hombre es una caracterización que hace el fiscal francés del Tribunal de Nuremberg. Diputada. Entonces, esa es la gravedad ante lo cual este país ha sido traumatizado y respecto del cual no ha habido la respuesta que corresponde. Y por lo tanto, Andrea, aquí lo que se está haciendo es heredar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos
una sociedad degradada en la cual, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando establecemos la impunidad? Que la injusticia es una enorme convivencia y que el crimen es legítimo, regula los conflictos políticos entre las personas. Es legítimo. Esa es la señal que se está mandando. Diputada, tiene pregunta también Gonzalo Miller. Gonzalo. Sí, varias preguntas en realidad. Primero, diputada, ¿usted cree que los prisioneros de Punta Peuco tienen derechos humanos? Pero, todos los ciudadanos de este país, señor Miller, tienen derechos humanos. Es obvio. Tantos derechos humanos tienen que han tenido juicios justos, garantías judiciales, cárceles especiales. O sea, todos los ciudadanos de este país tienen derechos humanos. Me parece bien y estoy de acuerdo. Entonces, quiero dar un paso más. Decirle, bueno, la libertad condicional, que es lo que gatilla esta discusión, digamos, ¿ah? El fallo de la Corte Suprema, de la Sala Penal de la Corte Suprema, la libertad condicional, ¿usted cree que se le debiera negar siempre? No, no creo eso. No o sea, usted está discutiendo los requisitos. A ver, señor, es que para poder ir situando, porque así podemos discutir sobre lo que no estamos de acuerdo, por supuesto, y vamos descartando lo que estamos de acuerdo. Y vamos hablando sobre lo que uno ha dicho, no sobre lo que se supone que dijo. Yo, cuando me refiero a la concurrencia de requisitos, es porque obviamente la libertad condicional es posible concederla cuando concurren los requisitos. Entonces, en el caso de violadores de derechos humanos, sí es posible que haya libertad condicional cuando concurren los requisitos. Entonces, aquí avanzamos respecto ahora de los requisitos, que es donde se produce la diferencia. La sala falla recogiendo los recursos de amparo. En los casos de... Porque aquí uno tiene que tener cuidado en situar. En estas personas que tienen condena, me parece que serán por 5 años, por 10 años, algunos incluso por menos. Ellos cumplieron los requisitos. Salvo dos. Cumplen los requisitos. Cumplen los requisitos de acuerdo a la sala. Cumple los requisitos. No, pues. La Corte de Apelaciones cree que no. Y la sala de la Corte Penal, la sala de la Corte Suprema, en lo penal, dice, cumplen con los requisitos, procédase a la libertad condicional. Lo que dice, disculpe, claro, lo que dice tal el como fallo, decían que no concurrían los requisitos para acoger los amparos de los desaparecidos, varias salas de la Corte Suprema. Bueno, por eso estoy preguntando, porque en el fondo fallo es un fallo aberrante. Sí, pero en la misma es un fallo improcedente. En la misma sala, y aquí quiero hacer un punto, en la misma sala que ha fallado las condenas de estas personas. Entonces, esta es la sala que ha fallado las condenas. ¿Ah? Y ahora está fallando la libertad condicional. O sea, es la misma sala. Es la misma sala que ha fallado las condenas, la que está revisando ahora la libertad condicional. Entonces, usted es abogado. Entonces, por eso es para saber si ha litigado alguna vez. No me ha tocado litigar en la Corte. Sabe el hecho que la sala integrada por X, A, B, C, porque van integrándose indistintamente, ¿no es cierto?, haya fallado la condena y haya fallado la libertad condicional, no veo qué argumento es. Aquí el argumento es que los jueces están obligados a fallar de acuerdo a derecho. Y estos sujetos, estos tipos, los siete tipos, tienen, en primer lugar, una pena irrisoria, una pena que en el fondo es impunidad. En segundo lugar, perdóneme, señor. En segundo lugar, estos tipos no han cooperado, ni uno de ellos, con la acción de la justicia, ni uno de ellos. Más aún, la Comisión de Libertad Condicional, que les negó la libertad a estos tipos, en el caso de uno de los tipos, señala exactamente que tiene inexistencia de la conciencia del delito y del daño, ni más ni menos. Y la Corte de Apelaciones confirmó eso. Estamos frente a ese punto. Ninguno de estos sujetos criminales entregó jamás antecedente relevante alguno respecto a la organización a la que pertenecía. ¿Cuál es el punto, diputada? Porque por lo tanto, no pueden tener libertad condicional. Quiero tomar un poco lo que decía Pancho Vidal o tratar de interpretar un poco, decirle, los abogados de la defensa hablan políticamente contra los fallos de las condenas. Y ahora que se da la libertad condicional, en el mérito del proceso, ¿no es cierto?, que es como falla la Corte, me parece que en la posición política del Partido Comunista y de la suya propia... No es una posición política, es una posición que tiene que ver con... No, por favor, yo no he hablado nunca con posición política. Estoy hablando, a ver, por favor,
Estoy hablando con el Estatuto de Roma, que no es un instrumento político. Sí, pero estoy hablando con las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de Roma, que no es un instrumento político. Estoy hablando con la jurisprudencia de los tribunales ad hoc internacionales, que no es argumento político, pero por favor. Estoy hablando con argumentos jurídicos. Pero usted leyó el y estos fallo, ¿no? argumentos, pero ¿usted cree que no leí el fallo? Eso. Por supuesto ¿Y que qué leí el dice fallo. el segundo fallo? Porque desde los primeros 5 hay un segundo fallo que incluye a otras dos personas. Y ahí expresamente en el segundo fallo hace referencia al derecho internacional, haciéndose cargo un poco de la crítica política y dice... Es que no es crítica política esa. Bueno, la crítica jurídica. O sea, no insista que es crítica política, porque la crítica política es la que le hace el ministro Larraín cuando dice que los jueces son de izquierda. Eso es crítica política. La referencia que hace el fallo es al mismo Estatuto de Roma. ¿Qué dice la Corte Suprema? Dice el Estatuto de Roma, que fija otras condiciones distintas, y tiene razón, el Estatuto de Roma fija otras condiciones para dar estos mismos beneficios a violadores de los derechos humanos, que el Estatuto de Roma contempla que se le puede dar beneficio, dice, contempla requisitos distintos. Dice, no la mitad, como dice la legislación chilena, sino 2/3 de la pena. Y así va estableciendo otros requisitos. Entonces, cuando establece otros requisitos, es que ese es el punto, la Corte Suprema dice, este Estatuto de Roma está contemplado ¿para qué? Para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Esa es una barbaridad, pues bueno, es una barbaridad. Usted no puede compartirlo, pero lo que está diciendo los ministros... Tanto que no lo comparto que todos los ministros que integraban la sala penal, eso es una... Mire, más que barbaridad, no me atrevo a decir, casi que es una estupidez. Perdone que se lo diga. Bueno, el Estatuto de Roma es ley de la República. Es que ese es el punto. Ahí está la diferencia. Entonces, pretender lo que ese fallo está pretendiendo, ¿sabe lo que es? Es prevaricación. Bueno, es prevaricación y es notable abandono de sus deberes. Y usted tiene las herramientas del mundo del derecho y del Estado de Derecho para hacer valer eso que usted está transformando en acciones jurídicas. Ese fallo tiene que ser anulado. El fallo de la sala penal se hace cargo de la crítica. Se hace cargo de la crítica y dice, estos requisitos extraordinarios corresponden a la Corte Penal Internacional. Si estos juicios se hubieran realizado en la Corte Penal Internacional, tendría razón. Es una barbaridad. Y lo que hacen es aplicar la ley chilena. Y la ley chilena tampoco la aplica, ¿sabes por qué? La ley chilena... Porque es necesario que el criminal esté corregido y rehabilitado, como supongo usted lo sabe, en el decreto ley 321. Y aplicando esa norma, de acuerdo al criterio del juez. Además, el 924 además hace referencia explícita al Estatuto de Roma y a la necesidad que cooperen con la acción de la justicia. O sea, ni siquiera la miserable reglamentación interna, que usted, si es abogado, sabe perfectamente que es una norma completamente subordinada al derecho internacional y de mucho menor jerarquía, ni siquiera eso lo cumplen. Yo creo que ahí está ni siquiera eso lo cumplen. Para avanzar con Silvia, que está esperando también para hacer preguntas. Yo creo que ahí está situada la contienda, digamos, respecto de lo que falla la Corte Suprema y el juicio incluso político, porque se anuncia acusación constitucional respecto de los jueces que fallaron, me imagino que es de la sala completa. El Partido Comunista... Bueno, la Cámara de Diputados, una Cámara política, obviamente. El Partido Comunista tendrá que ver si cuenta en ese punto con el apoyo y la misma visión del resto de los socios de lo que era la nueva mayoría. Silvia Izaguirre. Yo creo que no hay duda que en Chile estamos en deuda con lo que pasó en la dictadura. Yo creo que eso nadie lo puede negar en esta mesa. La justicia llegó tarde y llegó poco. Pero dicho eso, yo quería preguntarle salir de este caso, porque es como muy de abogados. Yo la verdad no tengo antecedentes para poder pronunciarme al respecto. Pero, porque usted decía, la pena irrisoria. Si a mí me dan una pena irrisoria, yo como condenada tengo poco que hacer ahí, entonces estoy sonada. Me sonaron antes de poder hacer algo. Pero le quería preguntar otra cosa. ¿Usted está de acuerdo que las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean indultados para terminar su vida en sus casas cuando están con enfermedades terminales, con Alzheimer, en condiciones ya muy, muy precarias? ¿Considera usted que también tienen ese derecho humano o no? Silvia, no es mi opinión personal. Aquí no es lo que yo considero. Los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio y los crímenes de guerra, no son indultables. Está expresamente prohibido el indulto y la amnistía por lo que yo señalé al comienzo. Estoy de acuerdo, porque aquí no solo están afectando al Estado donde se cometieron estos crímenes, sino están afectando la paz mundial. Entonces no son indultables. Está bien. Eso es otra cosa. Pero yo quería preguntarle es el beneficio carcelario a que puedan tener lugar, ¿no es cierto?, a que puedan acceder un criminal de lesa humanidad o un genocida o un criminal de guerra, dependiendo
la situación, ¿no es cierto?, del país. En el caso nuestro son criminales de lesa humanidad, que estén en un estado terminal independientemente acreditado. No es obvio, porque fíjese que aquí el Alzheimer es una especie de epidemia que le da a todos los altos oficiales de ejército, diputada, que son condenados. Mi pregunta es teórica, no es pragmática. Mi pregunta es teórica y quiero saber su opinión. Por eso se la voy a contestar de acuerdo, no con mi parecer, no, yo quiero de conocer acuerdo su con parecer. lo que señala. No, es que mi parecer da lo mismo. No, es que a mí me importa su parecer. Mi parecer es lo que establecen las normas internacionales, lo que establece el derecho. Ese es mi parecer. Y mi parecer señala, en primer lugar, que estos tipos, su enfermedad terminal, como le digo, sea independientemente acreditada, para que no nos encontremos con la enfermedad terminal, por ejemplo, el caso de Pinochet, que inauguró, ¿no es cierto?, la mentira y la demencia senil falsa. La inauguró como camino para todos los oficiales de ejército, carabineros y también navales. Bueno, en primer lugar eso. Y en segundo lugar, se exige la cooperación con la justicia desde sus inicios. Eso no lo exijo yo, no lo exige el Movimiento de Derechos Humanos, lo exige la comunidad internacional. Entonces, tengamos claridad sobre esto, porque en la medida en que como sociedad no tenemos claridad sobre esto, la verdad es que, insisto, estamos creando una sociedad muy degradada, una sociedad en que los valores están completamente al revés. Sí, diputada, pero yo conozco muchas personas de izquierda también que tienen que la compasión es más y que están dispuestos a indultar siempre y cuando, por supuesto, sean personas que estén en la fase terminal de un cáncer terminal o con un Alzheimer terriblemente... acabo de señalar no, que el aunque indulto, no hayan, no indultar, no. Que vayan a hacer su condena en sus hogares. Con los requisitos que yo le he dicho, pues. Bueno, pero que sea independiente, no que sea un médico del hospital militar, ni tampoco el servicio médico legal que han estado sumariados. Lo doy por hecho, ya, obvio. No, es que no es tan obvio, porque en este país se ha mentido y se hacen informes falsos, se hacían autopsias falsas. Imagínense la falsedad de haber inventado la demencia senil de Pinochet, pues, ni más ni menos. Ni más ni menos. No del cabo tanto, no, Pinochet. Está bien, pero yo quería preguntarle solamente... Ya, entonces, si tenemos independientemente... Y no colaboró, eso tendrá que, caso a caso, el tribunal o la Comisión de Libertad determinarlo. Pero eso no lo determino, no es mi parecer. De aquí salgamos de esto y asumamos que la comunidad internacional de la cual nosotros formamos parte está estableciendo normas que son obligatorias, porque si no, pongámonos al margen de la comunidad internacional y seamos una especie de Estado fallido, Estado canalla, digamos. Es que yo creo que uno también puede opinar respecto de las... O sea, a mí me interesa la opinión de las personas que están en política, es decir, uno tiene la justicia, tiene las normas, pero también uno tiene sus opiniones al respecto. Que es la de la comunidad internacional civilizada, la misma. O sea, podría haber beneficios carcelarios, pero bajo ciertos requisitos. Bajo la concurrencia de requisitos, como lo he señalado una y otra vez en esta intervención. A pesar de que son los crímenes más repugnantes que se pueden haber cometido, bueno, esos crímenes repugnantes, en cuanto a la libertad condicional, tienen que concurrir requisitos, pero sobre todo yo quiero insistir, porque aquí no lo asumen, la responsabilidad que se tiene de que esto ocurra como sociedad. Aquí no se ha legislado como corresponde, no se ha adecuado la legislación interna realmente a la normativa internacional. Hasta los medios de comunicación saben perfectamente lo que ocurre en este país. Y sin embargo, yo quiero poner un ejemplo del trastoque de valores. Hace 2 semanas o 3 semanas, todas las portadas de los medios, todos los catones de la televisión editorializaron sobre un pelafustán con cemento acosador y abusador, un tipo de la farándula que no sé ni cómo se llama, no importa, ¿ya? De los acosos y las actrices, lo que dijeron. ¿Saben qué? Paralelamente a esa situación, se le estaba dando la libertad condicional a Luis Felipe Polanco, no solo piloto de la Caravana de la Muerte, que fue un comando de exterminio que, como todo Chile sabe, ¿no es cierto?, masacró a funcionarios responsabilidad del gobierno de Salvador Allende. No es que lo hayan fusilado, no, los masacraron, los mataron con corvos y a pausa. Pero además de eso, este tipo fue piloto de los helicópteros que salían desde el Comando de Aviación del Ejército a lanzar opositores políticos al mar. Ni una palabra, ni una palabra. Eso no ocupó portada, fue irrelevante. Eso es lo que está dando muestra de una sociedad degradada. Y eso es lo que no podemos realmente heredarle a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. No podemos, porque es muy peligroso. Yo comparto plenamente lo último que acaba de decir Carmen Hertz. Yo creo que en materia de derechos humanos estamos al debe
con nuestra sociedad, con nuestro país, al debe como político, al debe como gobierno y desde el fin de la dictadura. Ahora, quiero agregar que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que no, ella no iba a decir que habían malas intenciones, pero sí que el informe que se utilizó fue malo porque, a propósito, el Estatuto de Roma se firmó acá en Chile. Así que en el informe del Estatuto de Roma lo que se señala en los requisitos son, lo que dijo Carmen, arrepentimiento efectivo, es decir, hacerse cargo y reconocer lo hecho como un delito grave, colaborar con la justicia y trabajar activamente por la reconciliación. Ninguno de esos personajes, además que se los agarró al final, casi 40 años después a la mayoría de estos, y que se le dieron penas irrisorias, además que faltó que se fuera que se fuera el anterior, ¿cómo se llama? Juica, para que esto apareciera, curiosamente además. Basta que eso pasara para que hoy día se saltaran todos esos otros requisitos, no solamente el de los 2/3, sino que para trabajar activamente por la reconciliación. Yo tampoco creo en este Alzheimer y estas cosas. Aunque hubiera Alzheimer, yo creo que esta es una señal para el mundo, para que esto no se haga y las personas sepan, esto es un daño para el mundo, por eso se llama de lesa humanidad. Este es un daño para la humanidad, mira, Sebastián Piñera, el presidente, indultó a una persona de 72 años porque tiene un cáncer terminal, de 75, perdón, y en ningún momento se mencionó que esta persona asesinó a una mujer embarazada. Entonces, en plena dictadura militar, ¿qué es eso? Es ocultar el criminal de lesa humanidad que ahora tiene cáncer terminal. Yo creo que que aquí no es un derecho de nadie decir yo lo mandaría a la casa. Esto es una convención mundial de que la humanidad tiene que salvarse de estos genocidas. Tenemos que salvar a las generaciones que vienen de estos genocidas, porque si no, ellos van a saber, mira, conseguirse que un médico declare Alzheimer, ya hemos visto que se consiguen bastantes cosas con los médicos. Se consiguen muchas cosas. Que en eso Así eso es espera, la posibilidad. déjame terminar. Me parece tremendamente injusto, además, que tú pidas a Carmen que ella hable en lo personal. Ella está yendo mucho más allá. En las cárceles de Alemania mueren los tipos, en una cárcel que tiene no sé cuántos miles de metros cuadrados, hay un tipo. Agarran a un tipo de 97, gracias. Pero no lo tomes como algo personal ni político. Eso es un tema de la humanidad. Cuando perdemos la humanidad, pasa lo que pasó en dictaduras como en Chile, cívico-militares, pasa que a las mujeres se les meten ratas por las vaginas, pasa que se libera a personas porque tienen cáncer o porque tienen demencia. Oye, hay muchas personas que han muerto sin saber. Hace poco murió la mamá del militar que se negó a matar personas, Nach. Miguel Nach. Y no, esa madre se murió sin saber. ¿A ti eso te parece humanamente que no merecía que ellos respondieran a la Corte Penal, al Estatuto de Roma, arrepintiéndose y dando información? Estoy diciendo que me parece espantoso lo que pasó en Chile y que los crímenes de esa humanidad tienen que ser condenados con la mayor estrictez. Pero me parece que como sociedad... Ese es el tema central. Bien, pero déjeme responder. Perdón, porque ahora todos, ¿no es cierto?, el mismo sector político que hoy forma parte de la coalición de gobierno y que en su momento avaló el exterminio, porque así fue, lo aplaudieron, lo justificaron, ese mismo sector político, ¿no es cierto?, por supuesto, en la transición desplegaron todo tipo de actividad para que la impunidad se pusiera, todo tipo de actividad frenética. Por favor, con lo de Pinochet ya fue una vergüenza. Si yo no estoy Perdón, espérate, déjame hablar. Y de pronto, fíjate, se aparecen
tan partidarios de lo humanitario? ¿Por qué estos viejitos que están en Punta Peuco, pobrecitos? Entonces tenemos rimbombantes declaraciones, rimbombantes editoriales, salen rimbombantes personajes a hacer campañas mediáticas, incluso sacerdotes, a decir, oh, por Dios, estamos acá en algo terrible. Descubren los derechos humanos cuando se trata de los victimarios. Bueno, Y eso no es repudio posible. los crímenes de lesa humanidad y creo que la derecha tiene una deuda con eso, y no lo voy a negar. Pero acá también hay personas como el padre Montes, personas de izquierda que sufrieron estos crímenes, que creen que Chile sería un país más humano también si le reconocemos los derechos que estas mismas personas se los negaron a muchos chilenos. Yo creo que no es un tema, o sea, toda la condena a estos hechos y a las personas, pero considero que también es rescatar lo humano, la compasión en situaciones que de verdad los ameriten como ante la muerte. Pero y cuando ya me te dicen, lo hemos dicho 20 veces. Bueno, que la que me dijo que no. Existen normas de la comunidad internacional. Bien. ¿Por qué fíjate que descubren los derechos humanos y se ponen tan compasivos con los victimarios? ¿Por qué no se informan? ¿Saben lo que es bueno? Toda la gente que está aquí debería conocer lo que es el derecho internacional. Es una obligación mínima sobre materia de derechos humanos. Cosas que dijo el padre Montes. Eso se debe conocer. Montes, Es la obligación de todos nosotros. Diputada, Carlos Larraín también tiene... ¿Ahora? ¿Sí? Ya. Una intervención. Yo entiendo, doña Carmen, que esto es una causa muy importante para usted, ¿no? Y la respeto. Pero hay algunos comentarios que uno puede hacer así genéricos, dispersos, no técnicos. Uno, llama la atención que usted pueda decir así, al barrer, que todas las condenas fueron irrisorias. No dije que todas, dije que la mayoría y que solo, dije textualmente, un puñado de los agentes tuvieron una pena proporcional. Entonces, cuando usted intervenga, dígalo sobre lo que yo efectivamente dije, retiro. porque si no perdemos Algunas tiempo. condenas irrisorias. Muy bien, ya. Luego, que hubo falta de cooperación relevante de los condenados. Yo no sé cómo le consta a usted, porque al menos los jueces opinan lo contrario. Déjeme tratar de... lo contrario, por favor, señor Larraín. Tratar de ordenarme porque... ¿Cómo me consta leyendo los expedientes? Fíjese, me consta. Bueno, diputada, dejemos que termine Carlos Larraín y ahí le doy la palabra. La cooperación, usted sabe, se traduce en muchas cosas que no quedan por escrito. Ahora, el análisis de los jueces es siempre prudencial y hay variaciones en eso. Yo no creo que la salida de don Milton Juico sea la causa de esta... de darle la libertad condicional a estas 7 personas. No lo creo. Me resisto a creerlo. Sería trivializar el funcionamiento de los tribunales. Ahora, ha habido 48 casos presentados ante los tribunales en los últimos 20 años. 48 casos. Y en 23 se han otorgado beneficios desde bastante tiempo atrás. O sea, esto no es una cosa de temporada. ¿Ah? Ahora, todas las instituciones están corrompidas. Es muy difícil vivir así. Sociedad degradada. O sea, yo creo que hay que matizar más, porque la realidad es más compleja que eso. Kena dijo el escarnio, la ejemplaridad. Yo suscribo el análisis de que las condenas sirven para eso. Pero ¿no estará hecho el escarnio para el resto de los que vivimos en Chile? Yo creo que este tema ha sido ultra traído y llevado, ¿no? Caso GES, que Francisco mencionó. El caso de GES, ustedes lo conocen seguro, un pobre loco que contribuyó al éxito del nacionalsocialismo en los inicios, y después, como el año 41, creo, se subió a un avión, preparó su fuga y se fue manejando el avión hasta Escocia, y ahí cayó en un potrero en Escocia. Bueno, loco como cabra de cerro. Y GES, en fin, luego de que lo interrogaron, le sacaron toda la información que se pudo, bueno, cayó preso y estuvo preso hasta su muerte en Spandau, por objeción precisamente en la Unión Soviética, donde los derechos humanos, no vamos a decir que eran el desvelo principal de don José Stalin, ¿no? La misericordia, que nosotros solo pedimos misericordia para estas personas. La misericordia es una regla que se nos aplica a todos. Y la misericordia precisamente la misma que no tuvieron los condenados. Y esa es la superioridad de las víctimas y de los que administran el derecho. Ahora, impunidad buscada. Y díganme la impunidad que procura la izquierda.
oye, en todas partes, ¿no? ¿Quién se acuerda de Pol Pot? ¿Ah? En fin, yo sé que queda lejos, ¿eh? Pero 3 millones de muertos, de los cuales 2.800.000 porque le ponían una bolsa de plástico en la cabeza, ¿eh? Para borrar en pólvora. Bueno, los asesinos de Jaime Guzmán, ¿por qué están sueltos todavía? Digamos, o sea, todos buscan la impunidad, o sea, no ser castigados. Y yo creo que este tipo de postura tiene que irse corrigiendo con el tiempo. Lo del Alzheimer se echa un poco la broma, yo sé, todos hablamos de la enfermedad del señor Alemán, un poco en chiste, pero el Alzheimer es real, pues. Y cada día más se pesca más joven. El caso del señor Góngora, que venía en la revista, 67 años. O sea, puede haber enfermos de Alzheimer. Sí. Bueno, entonces hay que tener misericordia con los que están enfermos graves o terminales. Entonces, misericordia es una palabra que hay que usar nomás. No puede todo ser desquite y arreglo de cuentas. Para las brutalidades mayores, yo, doña Carmen, le concedo el argumento de que aquí hubo horrores terribles. Lo que no sabemos cuántos horrores no ocurrieron. No digo más. Diputada. Bueno, quisiera cada uno de los puntos que abordó el señor Larraín. En primer lugar, ¿no es cierto?, dice que cómo me consta a mí, como si esto fuera un tema de que yo me lo imagino, que no cooperaron con la acción de la justicia. ¿Cómo me consta? Soy abogado de derechos humanos, ¿no es cierto?, desde hace 40 años. He leído la mayor parte de los procesos que están investigando los episodios criminales que se cometieron en Chile, la mayoría. Me consta de esa manera, señor Larraín, leyendo los procesos, que ninguno de estos tipos cooperó jamás con la acción de la justicia, menos en forma continuada. En segundo lugar, se refiere a que hubo beneficios carcelarios con anterioridad. Sí, lo hubo. Primera vez que hay 7 en 24 horas. Estamos hablando de la no concurrencia de requisitos en estos casos. No concurrencia de requisitos, que hemos dicho son obligatorios para el Estado de Chile. Son obligatorios. En tercer lugar, yo ni Kena Lorenzini no lo he escuchado decir que todas las instituciones están corrompidas. No hemos dicho jamás eso. O sea, por favor. Ya. No hemos dicho eso. Incluyó la concertación. Hacia el barrer entraron todos. Así que hablemos sobre las cosas, la verdad, porque si no, esto se transforma en una chacra. Aquí las cosas son las cosas que efectivamente se han dicho. Yo he señalado, y lo sigo señalando, que aquí ha habido responsabilidad no solo del Poder Judicial en no aplicar lo que debieron haber aplicado siempre, no hablemos ya de los tipos obsecuentes en dictadura que fueron parte simplemente del sistema represivo, porque eso es lo que fue el Poder Judicial en la época de la dictadura, sino en transición también. En transición también, ¿no es cierto?, no fueron capaces de aplicar los criterios jurídicos que tienen que aplicar en esta materia, que están obligados. No es un deseo mío, no es un deseo de los abogados de derechos humanos, no, es algo imperativo desde el punto de vista del derecho. En tercer lugar, usted habla de la misericordia. Yo creo que aquí dejémonos de manipulaciones. Señor Larraín, desde la Revolución Francesa, fíjese, la sociedad moderna, desde esa revolución, se estableció como un Estado de Derecho, en que los crímenes y los delitos se sancionan por un poder independiente que se llama Poder Judicial. Entonces, el tema de que cada cual o se venga o es misericordioso, eso fue de la etapa medieval, de la etapa premoderna. Hoy día la sociedad moderna es un Estado de Derecho. Los crímenes se sancionan, y más aún los crímenes contra la humanidad, porque como ya lo dije, lo vuelvo a reiterar, eso es un logro de la comunidad internacional de la conciencia civilizada, es un logro para todos nosotros, que la comunidad internacional hoy día fiscalice y regule penalmente lo que son esos crímenes repugnantes y atroces. Eso es lo que he señalado, y he señalado que la impunidad, porque la impunidad, señor Larraín, se va forjando, son eslabones de impunidad. Y aquí hemos tenido un eslabón tras otro. Y esto de que los ministros que integraron, más el abogado integrante, que entre paréntesis además acaba de saber que tiene sociedad con un señor de apellido Zamora, me parece abogado, que ex coronel de Carabineros, que fue procesado por haber disparado a una mujer en el marco de las jornadas de protesta, y que además ha defendido a varios criminales de lesa humanidad, uno de los abogados integrantes socio. O sea, es insólito.
debió haberse inhabilitado y haber explicitado este conflicto de interés. Pero en Chile así pasan las cosas, no ocurren así. Entonces, lo que yo he señalado y reitero, que esa cadena de la impunidad es lo que degrada a la sociedad, es lo que la degrada, es lo que hace que nosotros estemos heredándole, insisto, a nuestros descendientes algo que es profundamente grave y, sobre todo, no decente. Aldo Cornejo. A ver, bueno, yo creo que a esta altura, no del debate, sino a las alturas después del término de la dictadura, yo creo que el juicio histórico respecto de la violación de los derechos humanos es un juicio mayoritariamente compartido en el país. Y también es compartido en el país que hay muchas de las decisiones que el Poder Judicial en su momento tomó, que algunos otros organismos también tomaron, no fueron suficientes, no digo probablemente, ciertamente no fueron suficientes para establecer responsabilidades y penalidades proporcionales a la naturaleza y gravedad del delito. También es un hecho de la causa a estas alturas de que de parte muy importante de quienes resultaron ser responsables de violación de los derechos humanos, no ha habido, y yo comparto con la diputada, no ha habido la cooperación necesaria para aclarar muchas situaciones. El caso que yo siento más de cerca, por razones obvias, el caso del presidente Frei Montalva. No cabe ninguna duda a esta altura de que no ha habido cooperación eficaz, oportuna. Por el contrario, al revés, han habido acciones para generar impunidad respecto a la responsabilidad de ese crimen de parte de algunas instituciones, en particular, entiendo yo, del Ejército. De modo que a mí me parece que el juicio histórico respecto del proceso de violación sistemática es un juicio que todos, yo hoy día me atrevería a decir, mayoritariamente compartimos. No, me cuesta entender que alguna persona pudiera a esta altura justificar lo que ocurrió durante la dictadura. Que yo conozca al menos no. Y no creo que ninguno de los que estamos formando parte de esta conversación justifique bajo ninguna circunstancia lo que hemos conocido con posterioridad y durante la dictadura. En segundo lugar, si uno lee el fallo, diputada, yo lo leí, y creo que todos los que estamos acá lo leímos, es un fallo, y no me interprete mal por favor en lo que voy a decir, es un fallo que formalmente bien construido, formalmente. Porque si uno lee el fallo, al final dice, mira, tuvieron que darle la libertad condicional por culpa de nuestro ordenamiento jurídico interno, porque pareciera ser que varios cuerpos legales son los responsables, el decreto al cual usted hacía mención, el 321, el 924, el Estatuto de Roma, etcétera, etcétera. Nuestra legislación interna no está adecuada a normas internacionales, incluso a legislación interna. Se ha dicho, por ejemplo, que hay un proyecto de ley pendiente en el Congreso Nacional desde el año 2016, 2015, entiendo yo, creo que está en una comisión mixta, que precisamente tiende a limitar el otorgamiento de estas libertades o estos beneficios carcelarios. Yo lo que veo en el fallo, y ahí yo comparto con usted en términos generales, es que ha habido una omisión respecto del contexto internacional en que un fallo de esta naturaleza debe dictarse. Me va a perdonar, pero tengo mi duda, yo no soy especialista en derechos humanos, pero le voy a preguntar al final para no interrumpir mi racionamiento. Yo creo que lo más grave, y lo comentábamos antes de entrar al programa con Francisco, y que lo expone de manera, a mi juicio, muy certera el profesor Peña hoy día en el Mercurio. Yo creo que la gravedad, no quiero con esto minimizar otros efectos, pero quiero centrarme en lo que el profesor Peña hoy día dice, que en el fondo lo complejo del fallo es que relativiza el tema de la violación a los derechos humanos. Y de alguna manera el fallo lo que hace, en términos formales, es homologar un delito de lesa humanidad con un delito común, en circunstancias que no tienen bajo ninguna circunstancia, ninguna posibilidad de ser comparado. Entonces, lo complejo del fallo es la señal que da en un país que ha ido sistemática y paulatinamente tomando conciencia de que no es posible, bajo ninguna circunstancia, aceptar ninguna violación a los derechos humanos. El fallo, de alguna manera, relativiza eso que ha costado tanto asimilar e internalizar en nuestro país. Entonces, creo que ahí es donde uno, independientemente
entiendo yo que el Partido Socialista tomó la decisión de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que hay algunos parlamentarios que promueven una acusación constitucional. Más allá de eso, que cada uno está en libertad naturalmente de hacerlo, pero más allá de eso, lo grave, creo yo, y el profesor Peña le da, a mi juicio, ahí en el clavo, es que después de todo lo que ha venido ocurriendo, con todos los aciertos y desaciertos en materia de derechos humanos, el fallo de alguna manera lo pone, no digo en cuestión, pero lo relativiza. Entonces dice, mire, este señor que está condenado por haber sido el piloto del helicóptero, en fin, mira, cumple ciertos requisitos, yo no le puedo aplicar el Estatuto de Roma porque el Estatuto de Roma se aplica solo para las sentencias de la Corte Penal y no de los tribunales internos. Entonces, ya, se lo damos. Entonces, creo que ahí uno tiene que poner en acento. Y finalmente, permítame una cuestión personal. Usted hacía referencia entre los abogados, yo soy abogado también, entre los abogados normalmente no hay siempre plena satisfacción respecto de los fallos que los tribunales dictan, o si no, no habrían abogados defensores, en fin. Pero quiero decirle que no me parece justo, no me parece pertinente tratar de atribuir el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, que uno puede compartirlo o no, ese es un problema personal de cada uno, y llegar a una cuestión de carácter personal. Porque el abogado al cual usted se refiere, el abogado integrante de la Corte Suprema, Ricardo Abuabuad, que salió publicado lo leí en internet, un diario o radio de la Universidad de Chile, lo conozco hace 30 y tantos años, fuimos compañeros en la universidad. Y no tengo ninguna duda, no solo de su idoneidad moral, sino además de su férreo compromiso en la defensa de los derechos humanos. Lo conocí en el periodo de la dictadura, precisamente defendiendo perseguidos, encarcelados, particularmente en Valparaíso. No voy a dar los nombres porque no corresponde, pero algunos destacados periodistas de nuestro ámbito nacional fueron defendidos y atendidos por él y por otros abogados, como la destacada abogada Laura Soto de la Quinta Región. De modo que no me parece pertinente, lo quiero decir con mucha sinceridad, atribuir el contenido de un fallo, en fin, a que un abogado es amigo, socio del otro, porque me parece que eso no responde y descontextualiza el tema que estamos analizando. Diputada. Sí, comparto, Aldo, lo que usted señala respecto a la columna del señor Peña, que no la he leído, pero de acuerdo con lo que usted indica, me parece que sin duda este fallo relativiza el tema de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, pero además retrocedemos en 15 años en cuanto a la jurisprudencia. Y hay algo que este tribunal parece desconocer, que se llama, leyendo, digamos, la redacción del fallo, ¿no es cierto? A ver, de partida hay una incoherencia y una cosa bastante feroz cuando dicen, miren, aquí lo hemos considerado delito de lesa humanidad porque lo condenamos. Lo consideramos delito de lesa humanidad porque no aplicamos la medida de prescripción. Entonces, como ya lo hemos considerado tanto delito de lesa humanidad, entonces ahora para la ejecución de la pena, no le aplicamos el Estatuto de Roma. Como si un crimen tuviera efecto jurídico en el espacio A, pero en el espacio B no. Ya, absurdo. Pero me refiero a que estos ministros y los abogados integrantes que formaron parte de esta sala desconocen algo que se conoce como el control de convencionalidad, que es algo obligatorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estableció. ¿Y qué significa esto? Es un mecanismo en virtud del cual, para proteger precisamente los derechos fundamentales de las personas en un Estado, obliga a todos los poderes del Estado, y en particular al Poder Judicial, a garantizar esto y adecuar siempre sus fallos al orden internacional, independientemente de que la legislación interna se haya adecuado o no a esos tratados. Eso se llama el control de convencionalidad. Y en virtud precisamente de ese control de convencionalidad es que nuestros tribunales dejaron de aplicar el decreto de ley de amnistía, a pesar de que sigue vigente. Precisamente por eso. No está derogado. Exactamente. Y respecto al tema, Aldo, del abogado integrante, la verdad es que yo no lo conozco, primera vez que lo escuchaba nombrar. Simplemente la referencia que se hace no es a que sea amigo, sino que la referencia es a que comparte estudio con alguien que pudiera, y eso es lo que señalé yo, porque
como le digo, no lo conozco, nunca lo había escuchado nombrar, es un eventual conflicto de interés que él debió haber transparentado. Inhabilitado, dice usted, diputada. O sea, Perdón, diputado, pero disculpa, perdón, Andrea, no, nos pero queda es muy que poquito esto es tiempo. muy importante por lo siguiente, porque aquí está en juego la honra de las personas, y la honra también es un derecho humano. Prevaricación sexual. Que esa persona aludida, que es un señor de apellido Zamora, a quien también conozco porque fue alumno mío en la universidad, fue absuelto en el juicio. Y solo eso. Diputada, nos tenemos que ya empezar a despedir, pero quiero preguntarle antes, ¿usted va a impulsar esta acusación inconstitucional en contra de los jueces? ¿Va a hacerse parte de esa acción? Sí, yo tengo el convencimiento de que la acusación constitucional procede. Tengo el convencimiento de que los integrantes de la sala penal que dictaron estas resoluciones en 24 horas de libertades condicionales a tipos que no lo merecen, ni respecto a los cuales no concurre el requisito, incurrieron en notable abandono de sus deberes, sin duda alguna. Diputada Carmen Hertz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Estado Nacional. A nuestros panelistas, ustedes por supuesto siempre en sus casas, los dejamos invitados a continuar. Ya vienen las noticias, luego Avance, Visión, Futuro. Que tengan un bonito domingo, que estén muy bien. Nos reencontramos el próximo a las 10 de la mañana.